Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este ciclo de formación gratuita organizado por el Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, el órgano de formación del Consejo General de Enfermería de España. Hoy, jueves 18 de mayo, son las 4 de la tarde, hora de España, 3 de la tarde en Canarias y unas horas antes en Iberoamérica, donde seguro que también nos sigue gente. Hemos congregado aquí a todos los que habéis inscrito en este webinar para abordar un tema que es muy novedoso, es un tema de inmunización sobre una patología con una vacuna muy nueva, sobre la que ni la población ni los profesionales sanitarios tienen toda la información, está empezando a administrarse en tiempos recientes y sobre la que vamos a hablar con expertos de primerísimo nivel que vais a conocer en un ratito. Yo soy David Ruiz Pérez, director de comunicación del Consejo General de Enfermería, y os acompañaré como moderador en estas 2 horitas, donde después de las ponencias de nuestros expertos de hoy, pues podréis, como siempre, formular todas las preguntas con libertad y serán contestadas hasta que suene el reloj y se acabe el tiempo. Como decía, es un tema apasionante, científicamente relevante, un gran avance en el campo de las vacunas, que sabemos que se suceden nuevas inmunizaciones contra un montón de patologías diferentes en buen momento, eso es fruto de la investigación, pero cuando hablamos de vacunas sabemos que la enfermería tiene un papel primordial en su administración y en concienciar a la población y trasladar buena información científicamente basada en la evidencia para que consigamos una sociedad más sana y con menos patologías graves, como puede llegar a ser esta, pero sobre todo muy dolorosa, como vamos a ver. Y sin más, vamos a arrancar nuestra sesión de hoy dando la bienvenida a la directora de ISFOS, Pilar Fernández, quien nos va a dirigir unas palabras. Adelante, Pilar. Hola, buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por el Instituto Superior de Formación Sanitaria del Consejo General de Enfermería, ISFOS, con la colaboración de GSK. Enfermeras han liderado el proceso de la vacunación frente a la COVID-19 en nuestro país. Gracias a ellos y a ellas y a que existían vacunas, evidentemente, hemos sido referencia a nivel internacional. Por todo ello, el Consejo General de Enfermería, a través de su Instituto de Formación, se ha propuesto como objetivo importante mantener actualizadas a todas las enfermeras y enfermeros en los últimos avances relacionados con las vacunas. De hecho, en este periodo, tras la pandemia, más de 14.000 profesionales se han actualizado con nosotros. Quiero decir también que, para que todos tengamos conocimiento, que hoy hay más de 2.100 enfermeras y enfermeros matriculados en este webinar. En esta ocasión vamos a hablar sobre la vacuna, la vacuna del herpes zóster, que se ha comenzado a administrar en España hace poco más, en el 2022. Como sabéis, venimos de 3 años durísimos de pandemia en los que la palabra vacunación ha tenido un protagonismo absoluto en nuestra vida. En este sentido, las enfermeras y enfermeros de nuestro país nos enfrentamos a la mayor campaña de vacunación en la historia en relación con la COVID-19. El herpes zóster, perdón, tengo un pequeño problema. El herpes zóster, también conocido popularmente como culebrilla, es una enfermedad causada por la reactivación del virus de la varicela, como sabéis todos. Se caracteriza por la aparición de un sarpullido y, aunque normalmente se da en el torso, también puede aparecer en el abdomen, en las piernas o en la cara. Todos conocemos a alguien que lo ha sufrido y a muchas personas les causa un dolor tan enorme que puede condicionar incluso su vida personal, laboral y social. Hay estimaciones que apuntan a que 1 de cada 3 personas mayores de 50 años sufrirá alguna vez la culebrilla, por lo que es imprescindible actuar y potenciar todas las medidas preventivas que existen en la actualidad. Sabemos que las vacunas funcionan
y nosotras, como enfermeras y enfermeros, no podemos permitir que la gente pierda la confianza en ellas. Debemos darlas a conocer a la población a la que va dirigida. Fomentar la vacunación es una de nuestras tareas diarias y desde aquí ponemos el foco en esta nueva vacuna imprescindible para evitar el dolor y complicaciones de salud a una gran parte de la población. Para ello, durante las próximas 2 horas, contamos con 3 ponentes de un nivel excepcional, 3 enfermeros, como son Lara García Prieto, que es enfermera del Centro de Salud de Valdebernardo en la Comunidad de Madrid, y nos va a hablar sobre la epidemiología y el impacto del herpes zóster en la población. Raúl Ayala trabaja como enfermero en el Centro de Salud El Sardinero de Santander y abordará cómo y qué supone la vacunación frente al herpes zóster. Y por último, contamos con Inmaculada García, que es directora asistencial enfermera del área sur de la Comunidad de Madrid y nos va a explicar cómo ha sido la implementación de esta vacuna. Antes de comenzar, aprovecho de nuevo para agradecer a GSK su colaboración en este webinar y os dejo con David Ruy Pérez, director de comunicación del Consejo General de Enfermería, y su grupo, que moderará el encuentro y al final abrirá un turno de preguntas para que todos los asistentes podáis resolver vuestras dudas. Muchas gracias a las más de 2.100 personas que os habéis matriculado en este webinar. Estamos seguros que va a ser de mucho interés para todos nosotros. Gracias. Sin más, vamos a empezar con las ponencias. La primera invitada de hoy es Lara García Prieto, que, como decía Pilar, es enfermera del Centro de Salud de Valdebernardo en la Comunidad de Madrid. Pero también ella tiene un máster en epidemiología y salud pública y estuvo, como tantas otras enfermeras, pues no sé si por necesidad o de forma voluntaria, 4 años ejerciendo en Bristol, en Reino Unido. Entonces nos va a contar Lara pues, cuál es el impacto real de la patología y a cuánta gente afecta, que decíamos esa cifra, pero seguro que tienes mejores estadísticas. Lara, bienvenida. El micro es tuyo, cargamos tu presentación y adelante. Está silenciada. En primer lugar, abrí el micro. Lara. A ver. Sigue silenciada. Pero no pasa nada, tranquilidad. Disculpar el directo. Vale, voy a compartir la pantalla y ya os saludo a todos. Estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Se está compartiendo mi pantalla? Sí. Vale, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como han dicho, soy Lara, soy enfermera trabajando en la Comunidad de Madrid. Y bueno, quería dar las gracias al Instituto Superior de Formación Sanitaria y a la Organización de Colegios de Enfermería por tratar este tema que me parece que es de bastante relevancia, ¿no? La vacunación frente al herpes zóster, pero sobre todo quería daros las gracias por hacer este abordaje enfermero, por hacerlo para profesionales y enfermeros y también por profesionales de enfermería. Como hemos visto en el vídeo, ¿no? El herpes zóster es un viejo conocido, pero no solo en España, en todo el mundo. En los países de habla árabe le conocen como el cinturón de fuego. En Noruega es conocido como el fuego del infierno. En la India como la gran erupción. Y en Nepal hacen referencia a él como la maldición de una serpiente. En algunas zonas de España, Francia e Italia se le conoce como el fuego de San Antonio. Pero como hemos visto, la culebrilla es la palabra mágica, tanto en España como en Latinoamérica. A mí, sinceramente, este diminutivo me parece que no es insuficiente para el proceso que vive un paciente con herpes zóster. Por eso, cuando la culebrilla aparece en mi consulta, intento que mis pacientes vayan más allá del conocimiento del herpes zóster, ¿no? Me gusta que conozcan la evolución de la enfermedad, que sepan que existen complicaciones y los tratamientos que tenemos actualmente. Como también hemos visto en el vídeo, ¿no?, que se ha tomado en la calle, muchos pacientes me preguntan, joder, Lara, pero a mí, ¿otra vacuna más? Y entonces me voy a la incidencia, ¿no? Les explico que en esta enfermedad podemos saber qué enfermedades la sufren y qué factores de riesgo tienen en común.
y con ello intento que lleguen ellos a sus propias conclusiones. Hoy en este webinar vais a tener más suerte que yo os voy a dar las mías y si queréis luego en las preguntas, pues bueno, me decís si estáis de acuerdo o si tenéis alguna duda sobre ellas. Como hemos dicho varias veces ya, el herpes zóster está causado por la reactivación del virus latente de la varicela zóster. Normalmente entramos en contacto con este virus en la infancia y pasamos esa enfermedad, ¿no?, de la varicela, esa erupción vesicular generalizada en todo el cuerpo, ¿no?, ese cuerpo estrellado. Nuestro sistema inmune hace frente a esta enfermedad y conseguimos que este virus de la varicela zóster se vuelva latente en los ganglios nerviosos sensoriales. Esto hace que se impida una nueva infección, no es rarísimo pasar una segunda varicela, pero también se evitan reactivaciones posteriores del virus. ¿Pero qué sucede en ocasiones? Pues que esta latencia, como veremos más en adelante, puede verse aumentada porque esta inmunidad celular disminuye por distintos factores y entonces aparece el herpes zóster, ¿no?, con esa erupción y ese dolor tan característico. Me parece muy importante reseñar que más del 90% de los adultos muestran evidencias serológicas de infección del virus de varicela zóster. Es decir, que más del 90% de los adultos ya tienen este virus latente en su organismo y, por lo tanto, son susceptibles de padecer herpes zóster. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Pues bueno, generalmente comienza con una cefalea, una mialgia, una fiebre, algo más inespecífico. Y es la fase aguda, que suele durar entre 2 y 4 semanas, cuando aparece una erupción vesicular unilateral y un dolor agudo asociado. Como ya Pilar ha hecho también una pequeña mención, esta erupción sigue una distribución unilateral, ¿no?, característica, que suele afectar entre 1 y 3 dermatomas adyacentes. Es verdad que en un 56% de los casos, estos dermatomas afectados son los torácicos, ¿no?, y que afecta ¿no?, en esa fotografía, ese tronco. También creo que lo ha referido una de las mujeres del vídeo, ¿no?, y se echa la mano, ¿no?, a ese tronco. Pero no debemos olvidar, sobre todo para el diagnóstico temprano de la enfermedad, que también se puede afectar un 13%, se pueden afectar los dermatomas craneales en un 13% de los casos, lumbares también en un 13%, dermatomas cervicales, en otro 11%, y un 4% de los casos se afectan dermatomas de la zona sacra. Esta erupción sigue una evolución. Normalmente son vesículas que alrededor de la segunda semana se convierten en lesiones pustulosas y alrededor de la tercera semana se convierten en costras que terminan cayendo. Pero hay personas en las que les quedan cicatrices y les cambia la pigmentación y estos cambios pueden persistir tiempo después de la curación de las lesiones. Como he dicho, es una enfermedad que se caracteriza por una fase aguda, pero puede desencadenar complicaciones crónicas. Entre un 5 y un 30% de los pacientes cronifican en forma de neuralgia posherpética. Esta cronicidad puede durar más de 1 y 3 meses, ¿no? Esa mujer que hablaba, estoy en la unidad del dolor, pues posiblemente sea por esto, por una neuralgia posherpética. Pero también hay otras complicaciones, ¿no?, ictus, sobreinfecciones bacterianas, sordera, parálisis, cicatrices. Bueno, ahora las desarrollaremos. Bueno, me ha tocado hablaros de la epidemiología, por eso os traigo datos, ¿vale? Y espero que siempre hay alguno que se nos queda marcado. Pues también os quiero dar la tasa de recidiva. Alrededor de un 5% de los pacientes que padecen herpes zóster volverán a tener otro. Estos son datos en inmunocompetentes. En inmunodeprimidos la tasa sería superior. ¿Y qué complicaciones existen, ¿no?, como hemos hablado? Pues la neuralgia posherpética, que la tienen entre 5 y 30% de los pacientes con herpes zóster. ¿Y qué es una neuralgia posherpética? Quien la ha tenido no lo olvida, ¿no? Ese dolor neuropático que persiste durante 90 días o más de 90 días después de la erupción del herpes zóster. ¿Y cómo se describe este dolor? Pues los pacientes dicen que es un dolor urente, ¿no?, quemante, agudo y punzante. Dicen que es un dolor extremo e intenso, constante. Y perdonadme, pero voy a leerlas todas porque me parece muy importante conocer qué tipo de dolor estamos hablando. Dicen que es un dolor insoportable, punzante. Dicen que es diferente a cualquier dolor, sensible al tacto. Hay pacientes que me han dicho, Lara, yo es que no era capaz ni de ponerme una camiseta, ¿no? No aguantaba, o de taparme con las sábanas. Recientemente un amigo de mi padre ha tenido esta enfermedad y le decía, Domingo, bueno, mi padre se llama Domingo, es que no aguantaba que me cayera el agua de la ducha, ¿no? Es un dolor, pues eso, incapacitante, interrumpe el sueño, ¿no? Afecta
a la vida de estas personas, ya no solo laboralmente, sino bueno, pues en su día a día, ¿no? Y creo que bueno, la neuralgia posherpética puede ser la complicación que más conocemos, pero hay otras que me parecía relevante traer hoy. Hay complicaciones oftálmicas, sobre todo inflamatorias, ¿no? Keratitis, escleritis, uveitis, necrosis de retina aguda, que afectan entre un 10 y un 15% de los pacientes. También otras complicaciones cerebrovasculares y cardiovasculares, ictus, accidentes isquémicos transitorios, infartos de miocardio, enfermedad cardiovascular, alrededor de un 1% de los pacientes que padecen herpes zóster. Y también hay complicaciones neurológicas, aunque sean en menos de un 1% de los pacientes con herpes zóster, pero son complicaciones suficientemente graves, ¿no? Como una meningitis aséptica, encefalitis, infartos cerebrales asociados a vasculitis granulomatosa, entre otros. Y de nuevo, más datos. Aproximadamente el 10% de los pacientes con 50 años o mayores de 50 años con herpes zóster sufren una o más de una complicación, además de la distinta a la neuralgia posherpética. ¿Y qué tratamientos tenemos para esta enfermedad y para sus complicaciones? Pues la verdad es que son limitados. El herpes zóster se trata con antivirales y es importante detectarlo lo antes posible porque lo ideal es iniciar el tratamiento en las primeras 72 horas. Con ello disminuimos la gravedad y la duración del herpes zóster. Generalmente se suele tratar con el aciclovir oral, pero el aciclovir oral ni ningún otro antiviral tiene evidencia en disminuir la incidencia de la neuralgia posherpética, es decir, no tiene un valor preventivo. Y luego, por otro lado, tenemos que tratar el dolor, ¿no? Se comienza a tratar en la fase aguda, pero puede durar años, sobre todo si se cronifica en forma de neuralgia posherpética. Se suele tratar con analgésicos, antiinflamatorios y en ocasiones hay que aumentar antidepresivos tricíclicos, preparados tópicos y opiáceos. Podéis imaginar, ¿no? Las interacciones que pueden tener todos estos medicamentos o los efectos adversos también que pueden tener si los sumamos con las patologías de bases que pueden tener los pacientes. Además, bueno, pues son limitados y no dicen, mi tía, es lo que quería contar, bueno, mi tía claramente está pasando una neuropatía y ella me dice que no le quita el dolor, que más bien se siente que está sedada. Eso es lo que cuenta. ¿Y por qué a mí, no? ¿Por qué, Lara? ¿Por qué a mí me quieres prevenir esta enfermedad? Pues me vuelvo a ir al inicio, porque cuando entramos en esta enfermedad, ¿no? Cuando entramos en contacto con este virus, pasamos la enfermedad de la varicela. Creamos esa inmunidad celular que se puede ir reforzando periódicamente si volvemos a estar expuestos al virus de la varicela y también si hay reactivaciones silenciosas de la latencia. Pero hay pacientes inmunodeficientes o inmunocomprometidos, ya sea por enfermedad o por tratamiento, que esta inmunidad mediada por células se ve disminuida. Y en los pacientes de 50 años y mayores también hay una disminución de esta inmunidad específica, no debido al envejecimiento, esa inmunosenescencia, ese debilitamiento de forma gradual del sistema inmune. La disminución de la inmunidad está relacionada con un mayor riesgo de padecer herpes zóster, como vamos a ver en esta siguiente diapositiva. Aquí os traigo la incidencia del herpes zóster en España. Vemos que es una enfermedad prevalente. Actualmente, la incidencia general está en torno a los 351 casos por cada 100.000 habitantes. Pero podemos ver cómo esta incidencia se mantiene estable, ¿no? Hasta casi los 50 años, donde ya hay un punto de inflexión. Y esta incidencia aumenta exponencialmente, llegando a un máximo en torno a los 877 casos por 100.000 habitantes. Y otro gran dato, más del 68% de los pacientes con herpes zóster tienen más de 50 años. Y también estos pacientes son los que ingresan generalmente en el hospital por neuralgia posherpética. Más del 91% de los casos de hospitalizaciones por neuralgia posherpética son en ellos, en mayores de 50 años. No me quiero meter en las siguientes ponencias de mis compañeros, pero este es un claro ejemplo de por qué la vacuna está indicada, ¿no? A partir de los 50 años, aunque luego las financiaciones sean distintas. Y otra vez, este gran dato. 1 de cada 3 personas entre 50 y 90 años padecerá un herpes zóster a lo largo de la vida. Y no me quiero olvidar de los inmunocomprometidos. Por eso os traigo esta gráfica, sobre todo porque son pacientes que al final terminan pasando por alguna de nuestras consultas. Es la incidencia del herpes zóster según el grupo de población, ¿vale?
En la población general suele haber en torno a 3-5 casos por cada 1000 personas año. Pero fijaros, si nos vamos a receptores de trasplantes hematopoyéticos autólogos, entre los 2 y 10 meses tras el trasplante, esto aumenta a 160 casos por cada 1000 personas año. Y me gusta que el dibujito sean personas, para que seamos conscientes de que no son números, que detrás hay personas. Imaginar lo que supone tener un tumor sólido y además un herpes zóster, pues entre 22 y 28 personas de cada 1000 años lo pasan. Pero no quiero que perdamos la perspectiva general. Aproximadamente el 90% de las personas que desarrollan el herpes zóster son inmunocompetentes, en comparación con alrededor del 10% que son inmunodeprimidos. Y ya casi concluyo, pero me parecía muy interesante traer el resultado de este metaanálisis, ¿vale? Aquí nos explican que las comorbilidades más comunes de los adultos mayores y los antecedentes familiares de herpes zóster aumentan también el riesgo de herpes zóster. La depresión no es una enfermedad muy común, pues la depresión aumenta un 23% el riesgo de padecer herpes zóster. El asma y la diabetes, un 24% aumenta este riesgo. También la enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular, el EPOC, fijaros, en un 41% aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad. El estrés psicológico, el trauma físico y los antecedentes familiares de herpes zóster aumentan 2 veces la posibilidad de padecer herpes zóster. Y voy concluyendo. Ya os he dicho que hoy tenéis suerte que las conclusiones las doy yo. El herpes zóster es verdad que supone una baja mortalidad, pero sí que supone una importante carga social y económica. Y no podemos olvidar que en España se está produciendo un importante cambio demográfico. Actualmente el grupo mayor igual de 65 años supone alrededor del 18,5%. Pero en un futuro, en el 2066, ese grupo poblacional, supondremos que yo también estaré ya ahí, más del 34% de toda la población. Hemos visto que sus complicaciones intervienen en la vida cotidiana de los pacientes y de que lo padecen y de su entorno. Y también que los tratamientos tienen un elevado coste sanitario y no siempre es eficaz. Por eso, para mí, la medida estrella que tenemos actualmente es la prevención y la vacunación, mediante la vacunación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lara. Bueno, se ha acabado la ponencia con el dibujo este de Bansky, que el otro día también en otro webinar que también iba de vacunas, también lo ponía, es un auténtico icono para las enfermeras. Bueno, no puedo expresar el mal cuerpo que nos ponen, sobre todo los profanos, los datos que has ofrecido, el planteamiento desde el punto de vista epidemiológico, las comorbilidades, las secuelas asociadas al dolor, que es lo que siempre más tememos, el dolor, más que pues el dolor, que es de un padecimiento importante y que encima además luego podemos meter un montón de fármacos que te pueden funcionar o no, y en cualquier caso pues nadie quiere estar sometido a tratamientos tan agresivos como esos, con lo cual pues mejor prevenir que enfrentarte jamás a un herpes zóster, pero vamos a entrar en materia de vacunación pura y dura, después de este planteamiento inicial que nos ha hecho Lara, y contamos para ello con Raúl Ayala. Raúl Ayala además ya ha participado en un webinar de vacunación, pues es un auténtico experto en la materia. Él es vocal de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, ANEMVAC, es el responsable de vacunación del centro que también, donde es el responsable de enfermería, el Centro de Salud de Sardinero, que como muchos de vosotros sabéis está en Santander, en esa bella tierra cántabra, y bueno, también forma parte del grupo de vacunas de la Asociación de Enfermería Comunitaria, vamos, integra, está muy metido en muchos grupos de investigación y todo lo relacionado con la prevención, lo cual es un auténtico experto y nos va a hablar de cómo es esta vacunación frente al herpes zóster, que es desconocida por parte de la población, sin duda, y también, bueno, pues no lo sé hasta qué punto los enfermeras y enfermeros están familiarizados, porque como decíamos, pues desde el año pasado. Raúl, desde Santander, encantado de hablar contigo. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Creo que la presentación ya se ve, ¿verdad? Parece sí, yo creo que sí, se ve. Vale, bien, sí. Y se me oye bien. Bueno, pues oye, agradecer a ISFOS, agradecerte a ti, David,
agradecer a Ángela, a todo el equipo de comunicación, a los duendes, esos que hacen que todo esto funcione bien, y sobre todo a nuestras compañeras que están al otro lado de los PCs, de las tabletas, de los móviles, en un rato seguro que de ocio y de relax, escuchando esta webinar sobre vacunación, en concreto sobre la vacunación frente al herpes zóster. Bueno, ese es mi potencial conflicto de intereses. El calendario del Consejo Interterritorial, que ya sabéis que es un calendario de mínimos por el que se tienen que regir todas las comunidades autónomas, aunque luego cada una pone sus pequeñas pinceladas y lo implementa con otras vacunas, pues acordó incluir la vacuna frente al herpes zóster en el calendario del 2023 para los nacidos en 1958. Eso es un calendario de mínimos, es decir, que mínimo todas las comunidades tenían que hacer eso, y aparte de los nacidos en 1958, una serie de grupos de riesgo que ha comentado también Lara y que luego vamos a ver. Bueno, yo quiero empezar con un pequeño juego de elegir la caja correcta dentro de estas 3 cajas de vacunas frente al herpes zóster. Las veis ahí, a ver cuál es la caja correcta. Seguro que vosotros ya sabéis cuál es la correcta. Yo, que soy un poco más limitado, he consultado con la inteligencia artificial, con el chat GPT, que tan de moda está, y bueno, esta es la respuesta que tuve. Es decir, estoy aquí para ayudarte, sin embargo, necesitaría más información para entenderlo. Luego, como se suele decir, para este viaje no se necesitan tantas alforjas. Bueno, total, que me decidí yo a optar por la caja correcta, y bueno, pues ahí veis que la caja correcta es esta. Con esta diapositiva lo que quiero poner de manifiesto es que no se nos puede olvidar el administrar solamente el antígeno, solamente el adyuvante. Tenemos que tener cuidado, no vayamos a estar manejando, aunque esto es mucho más improbable, otras vacunas y nos equivoquemos a la hora de saco botecito, meto botecito. Este, por ejemplo, es de una vacuna hexavalente de un Haemophilus. Entonces, bueno, cerciorarnos, y en el caso de que, como en la foto de la derecha, detectemos un error, bueno, pues ponerlo en conocimiento del equipo para cuanto antes detectar quién ha sido el paciente que no está correctamente vacunado. Bueno, ya sabéis que es una vacuna recombinante de subunidades adyuvada, que es una vacuna inactivada, de ahí la importancia que se puede administrar en pacientes inmunodeprimidos, que no teníamos con una vacuna que ya no se comercializa en España y que era una vacuna inactivada y que a los pacientes inmunodeprimidos no se podía administrar. Entonces, bueno, tenemos aquí un vial en el cual tenemos el sistema, el adyuvante, y otro vial en el cual tenemos el antígeno, que, como bien sabéis, el antígeno es la glicoproteína E, que va a determinar la especificidad en cuanto a la respuesta inmunitaria, y el adyuvante, que va a ser el que potencie esa respuesta y lo dé duración en el tiempo. Es decir, fijaros aquí en esta gráfica, es muy significativa, a mí me gusta mucho. Como vemos, la formulación únicamente sería lo que es el antígeno, y que el adyuvante le confiere esa potencia de respuesta, así como esa durabilidad en el tiempo. Indicación, bueno, pues la indicación es a partir de los 50 años de edad, que es distinto a cuando la tenemos financiada, que es a partir de los 65 años, y bueno, depende de cada comunidad autónoma, van incluyendo nuevas cortes, pero la indicación es a partir de los 50 años, bueno, pues por lo que ha comentado también Lara en cuanto a la incidencia, y luego a partir de los 18 años sí que la tienen financiada en aquellos grupos de riesgo. ¿Qué grupos de riesgo son? Bueno, pues los que tienen trasplante de progenitores hematopoyéticos, que si es posterior al trasplante, bueno, pues hay que esperar 2 meses, aunque lo ideal es hacerlo previamente. En cuanto al trasplante de órgano sólido, también esperar entre 4 y 8 meses tras el trasplante, si no se ha vacunado antes. El tratamiento con fármacos anti-JAK, empezar antes del tratamiento. En el caso del VIH, bueno, pues si los linfocitos CD4 son mayores de 200, no es necesario esperar. Si son menores, bueno, esto es una modificación de la última actualización, bueno, pues hay que hacerlo de forma individual. Si se espera una mejoría en el estado inmunitario, esperar, pero si no, se puede vacunar. En cuanto a las hemopatías malignas,
que vayan a iniciar el tratamiento de quimioterapia, es preferible, como os he dicho antes, administrarla al menos 10 días antes. Y con respecto a los tumores sólidos, en tratamiento con quimioterapia, que también en la última actualización ha habido una modificación, bueno, pues es intentar vacunar antes de empezar la quimioterapia, pero en el caso de que se haya empezado, bueno, pues o esperar o se pueden buscar, que es lo que se ha modificado, periodos ventana en el cual el paciente esté algo mejor, esté más repuesto para comenzar con la vacunación frente a herpes zóster. La conservación, bueno, pues la conservación, como todas vacunas, entre 2 y 8 grados, no congelar. Lo más importante de las vacunas no es que una vacuna nos la dejemos, bueno, pues fuera de la nevera y nos la dejemos a 20 grados. Es decir, lo más importante es que no se congele. No voy a decir lo que puede aguantar esta vacuna y otras, bueno, pues a temperaturas de 20-25 grados, porque igual a lo mejor bajáis la guardia, pero lo primordial y lo principal es que no se congele, porque una vacuna que se congela ya es una vacuna defectuosa, ¿vale? Utilizar dentro de las 6 horas siguientes a la reconstitución, y otra cosa también que es importante es el protegerlas de la luz, es decir, vamos a tener los viales en la caja y los vamos a sacar cuando vayamos a utilizar esa vacuna, prepararla y administrarla. Bueno, aquí os pongo un vídeo, es un vídeo casero, bueno, pues no tiene mucha calidad, es el que he hecho yo aquí preparando una. Como veis, a mí me gusta utilizar las agujas largas, las intramusculares, ¿vale? Y pinchar hasta abajo, porque de esa manera, aspirando, me aseguro que saco todo el contenido. Se echa a continuación en el vial donde tenemos el polvito. Yo suelo sacar el aire por equiparar volúmenes. A continuación vamos a removerla suavemente, ¿vale? Se tiene que mirar a ver que el contenido esté bien, que no haya ningún tipo de alteración. Lo vamos a ver también perfectamente una vez que saquemos el contenido. Sacamos el contenido. Ahí veis, lo sacamos, el contenido. Aquí ya sí que lo ponemos, vemos que no queda nada, vemos que tenemos los 0,5, y lo que a mí siempre me gusta es cambiar y pinchar con otra aguja, porque, hombre, algo de filo pierden, y entonces también es mejor, aparte de que en el caso de que hubiésemos... Eso es, vale. Bueno, pues vemos ahí, dejamos esa pequeña burbujita de aire que nos va a servir de sellado para garantizar el que hemos introducido al paciente, hemos inoculado toda la solución de la vacuna. La pauta de vacunación, bueno, ya todos la sabéis, una primera dosis que llamamos dosis 0 y la segunda dosis que la vamos a poner entre 1 y 2 meses. Lo ideal es a los 2 meses, pero sí que es cierto que en vacunación acelerada, pues porque, como hemos dicho, en determinadas situaciones de riesgo tengan que administrarse la vacunación o vacunemos a nuestro paciente antes de comenzar el tratamiento, por ejemplo, con quimioterapia, lo podemos poner al mes, o pacientes pues que se vayan a ir de viaje y que se tengan que vacunar, se puede vacunar al mes. Y siempre lo que tenemos que hacer es preferiblemente acabarlo antes de los 6 meses. Y no es necesario la vacunación en el caso de que se sobrepasan los 6 meses. Yo en alguna ocasión, en alguna reunión, he escuchado que si se pasaban los 6 meses que se recomendaba el comenzar de nuevo la vacunación. No, porque tenemos una premisa de la vacunación, es que dosis puesta, dosis que cuenta. Es decir, lo ideal es ponerla cuanto antes en el caso de que se sobrepasen esos 6 meses. Y si la persona ha tenido el herpes zóster, ¿qué debemos hacer? Bueno, en personas inmunocompetentes, es decir, en personas sanas, bueno, pues se recomienda retrasar entre 6 meses y un año, y en el caso de pacientes inmunodeprimidos, bueno, pues una vez que el paciente se recupere, se recomienda la vacunación, o se puede vacunar para tenerle protegido cuanto antes ante posibles recidivas. Sí que es cierto que, por ejemplo, el ACIP, en este caso, americano, el ACIP de los CDC, no hace diferencia, no hace distinción entre inmunocompetentes e inmunodeprimidos.
deprimidos. Coadministración, ¿con qué vacuna se puede coadministrar? Bueno, pues se puede coadministrar con la vacuna frente a la gripe estacional y no activada o no adyuvada, contra las vacunas antineumocócica tanto con la polisacárida 23 valente como con la conjugada 13 valente y con la vacuna de contenido antigénico reducido de TPA, difteria, tétanos, tosferina, es decir, la que se administra actualmente a las embarazadas. Eso es los estudios que tenemos y lo que viene recogido en ficha técnica. Se supone, y es así como pasa con otras vacunas, bueno, pues que si se puede coadministrar con la vacuna de TPA, pues también se va a poder coadministrar con la vacuna TD y también con cualquier otra vacuna antineumocócica. Y otra cosa que hay estudios ya que se han presentado en un congreso de infectología es que con la vacuna de ARN mensajero, en concreto la del laboratorio Moderna, que también se puede coadministrar y bueno, pues si es contra una de ARN mensajero se supone que en las vacunas de ARN mensajero también. En todo caso, lo importante es administrar en lugares distintos, ¿vale? Para que, entre otras cosas, si da reacción, pues que sepamos cuál de las dos vacunas ha sido la que ha dado la reacción. Seguridad. Yo la experiencia que tengo, es cierto que todavía, como sabéis, la gente, bueno, pues como en el vídeo se ha puesto de manifiesto, pues está un poco con esa fatiga vacunal de ponerse tantas vacunas, pero bueno, hay que incidir en la importancia de la vacunación y la protección porque, bueno, pues las consecuencias de padecer un Sperr zoster pues pueden ser bastante complicadas y bastante molestas, incómodas, ¿vale? Bueno, pues la experiencia, yo lo que he visto es, bueno, pues un poco más de dolor a nivel local y un poco de malestar en las primeras 24 o 48 horas, que con un antitérmico, un paracetamol o un ibuprofeno no han pasado a más con los pacientes con los que yo he seguido y que he preguntado tras la vacunación. ¿Qué nos deparará el futuro? Bueno, pues esta chica que va en esa bici con esas gafas de realidad virtual, bueno, pues probablemente el ir a nuestra consulta no a ponerse la vacuna del herpes zóster, sino a que la curemos porque se va a pegar una castaña impresionante. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es vigilar bien las historias de nuestros pacientes, el entrar, no nos cuesta nada, en esa pestaña que tenemos en nuestras aplicaciones informáticas de vacunación para ver si están vacunados del Sperr zoster, no solo para ver si le corresponde por grupo de edad, sino para darle esa recomendación en el caso de que sea una persona mayor de 50 años, porque como hemos visto la indicación es a partir de 50 años de edad. Como de momento parece ser que tenemos coberturas bajas, sí que es cierto que las comunidades autónomas están aumentando las cohortes de vacunación. Cada comunidad lo está haciendo a su manera y a mí una de las estrategias que me gusta es un poco la estrategia del acordeón, es decir, ir subiendo de los 65 en adelante, cogiendo cortes y bajando de los 80 para abajo, de tal manera que en ese efecto acordeón, bueno, pues consigamos y lleguemos a ofrecer la vacuna de forma financiada a todas esas cortes entre los 65 y los 80 años, si bien es cierto que se puede recomendar, porque está indicada a partir de los 50 años, a todos los pacientes que pasen por nuestra consulta. Bueno, pues muchas gracias y estoy abierto al final de estas presentaciones para cualquier pregunta que os sugiera. Muchas gracias, Raúl. Bueno, hemos visto al final de la presentación que había en redes sociales, por si le queréis seguir en redes sociales e interactuar, que es un enfermero que nos puede aportar mucho, como nos has aportado en esta presentación tan interesante, de una experiencia muy real, con vídeo y todo, de cómo preparar la vacuna. Y aunque sé que has dado todos los detalles de interacciones o con qué se puede administrar y con qué no, estoy convencido de muchas preguntas en ese sentido. Vamos con nuestra tercera ponente de la tarde. Viene de Madrid, es Inmaculada García, que va a hablar de cómo se está implementando la vacunación de forma tan reciente, un poco cuáles son las perspectivas y cómo se está organizando todo. Sabemos que las enfermeras, la vacunación del COVID, la gripe y todas las estaciones, pues hacen una labor fundamental a nivel de gestión para que todo vaya bien, y hablamos de millones y millones de dosis en algunos casos, y pues lo hace gente como Inmaculada, que es la directora asistencial enfermera del área sur de la Comunidad de Madrid, donde lleva muchísimos años ya en el puesto, por lo cual conoce muy bien el territorio y todos los problemas
y dolores de cabeza que da estar a tan alto nivel en sanidad. También es presidenta de la subcomisión de docencia de la parte sur de la comunidad. Ha participado en muchos proyectos de seguridad del paciente y, antes que todo eso, pues ha sido responsable de enfermería, como ahora lo es Raúl, en distintos centros de salud. Inmaculada, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien? Que antes teníamos miedo de que no entrase bien tu sonido. Bien, yo os oigo muy bien. ¿Vosotros a mí? ¿Qué tal me oís? Alto y claro, qué alegría. Alto y claro. Estaba Ángel y Javier y todos mis compañeros diciendo, cuidado que parece que no va a entrar bien. Estupendo. Pues nada, tienes el control. ¿Se ve bien la presentación? ¿Se comparte? Sí, se ve perfectamente la portada. Pues nada, lo primero de todo, buenas tardes a todos y a todas. Y, como no, agradecer la oportunidad que me ha brindado Pilar a través del Instituto Superior de Formación Sanitaria, del Consejo, el compartir esta jornada con todos vosotros. Como no, de agradecer a toda la gente que está detrás de toda la implementación de la misma y agradecer a todos los compañeros que están al otro lado, porque, como bien comentaba Raúl, pues estar una tarde de sus vidas escuchando algo sobre la vacunación pues es de agradecer, ¿no? Y creo que es muy interesante e importante por lo que nos afecta. Bueno, yo os voy a hablar de la implementación de la vacunación en atención primaria especialmente y en la Comunidad de Madrid. Y bueno, voy a hacer una breve introducción de los objetivos, las intervenciones desde primaria, cómo nos hemos coordinado, información, formación, recomendaciones de seguridad generalizable y, por último, la cobertura en la comunidad a fecha de hoy que he tenido el honor de conocer a través de Salud Pública de primera mano, ¿no? Por recordar un poquito lo que nos han estado contando, nos encontramos y enfrentamos ante un importante problema de salud pública. Lo han dicho mis compañeros, el herpes zóster es una enfermedad de elevada prevalencia, la mayor incidencia se presenta a partir de los 50 años y en mujeres y aumenta con la edad y de manera considerable con la presencia de inmunodepresión y ciertas condiciones de riesgo, ¿no? Ya nos ha contado Lara, la incidencia global en España se estima en 351,6 por 100.000 habitantes, casi se duplica en personas de 50 o más años, ¿no? Y aunque es cierto que el herpes zóster presenta una baja mortalidad, las complicaciones, fundamentalmente en la neuralgia posherpética, como hemos estado viendo, puede ocasionar discapacidad y disminuir la calidad de vida de las personas que lo padecen. Por ello, y por los altos costes que tanto directos derivados de la asistencia sanitaria que llevamos en atención primaria, en consultas, en ingresos hospitalarios, con prescripciones farmacológicas, como indirectos, fundamentalmente relacionados con la pérdida de productividad, pues se trata de un importante problema de salud pública que debemos de abordar. Por todo es conocido que en el 2018, ya en el seno del Consejo Interterritorial, se revisa la vacunación en los grupos de riesgo de todas las edades y se recomienda, cuando dispusiéramos de vacuna, pues empezar a vacunar a grupos de riesgo. Ya en marzo del 2021, la Comisión de Salud Pública aprueba el documento de recomendaciones de vacunación frente al herpes zóster y, bueno, en la Comunidad de Madrid, a fecha de 10 de enero del 2022, en línea con estas recomendaciones, se incluye en nuestro calendario de vacunación la vacuna frente al herpes zóster en grupos de riesgo, ¿no? La situación en España, la vacunación está financiada en adultos, salvo en Andalucía y Canarias. En el resto de las regiones ya se ha anunciado, han comenzado a vacunar en este año 23. La vacuna está financiada en grupos de riesgo mayores de 18 años con la vacuna en todas las comunidades, en los 6 grupos de riesgo, a excepción de Andalucía, que solo ha incluido 3 grupos de riesgo, y hay una excepción en la Comunidad Valenciana que, además de estos 6 grupos de riesgo, en aquellos antecedentes con herpes zóster de repetición también la incluye. Pero, como ha comentado mi compañero, desde el 1 de mayo contamos con la vacuna en las farmacias y bajo la prescripción médica y recomendada en la edad indicada y con las patologías previstas, pues la población puede administrársela. El objetivo lo tenemos muy claro, ¿no? La prevención del herpes zóster, disminuir esas tasas de morbilidad y mortalidad que están asociadas a la enfermedad en adultos y prevenir la neuralgia posherpética tan molesta e incapacitante en muchas ocasiones, disminuir el número de casos y las hospitalizaciones por esta neuralgia. La vacuna es solo para uso profiláctico, lo tenemos que tener claro, y no está destinada para el tratamiento de la enfermedad clínica establecida.
¿Qué intervenciones hemos hecho desde la Comunidad de Madrid en atención primaria y en nuestra gerencia, ¿no? Bueno, pues en coordinación con Salud Pública, como no puede ser de otra manera, se nos presentó la estrategia de vacunación en una reunión a todos los equipos directivos y a todos los referentes de vacunas de las direcciones asistenciales, porque tenemos la suerte de en todas nuestras direcciones contar con un responsable de centros y una enfermera de promoción y prevención encargada de todo este mundo. Y bueno, además de ello, se difundió en una nota informativa a todos los equipos directivos de los centros de salud la puesta en marcha de la vacunación. ¿Qué más hicimos? Desde las direcciones asistenciales, estos referentes de promoción y prevención, informamos a su vez de la estrategia a nuestros equipos directivos, directores de centro, responsables de enfermería, jefes de grupo y a las responsables de vacunas. En todos nuestros centros de salud, en todos nuestros equipos de atención primaria, contamos con responsables de vacunas que son las que trabajan en dar la formación, difusión, información sobre todo ello. Y, por otro lado, se puso en marcha una formación sobre vacunación de herpes zóster a todos los profesionales en abril del año 22. Esta sesión fue impartida por Salud Pública y se coordinó con los referentes de nuestras direcciones, ¿no? Esta formación incluía datos de epidemiología del herpes zóster, justificación de la vacuna frente al herpes zóster en el calendario, la política vacunal en España, qué criterios de evaluación había, objetivos de la estrategia de vacunación, la vacunación frente al herpes en la Comunidad de Madrid, propiamente dicha, registro de vacunas administradas, algo muy importante a la hora de hacer un seguimiento y potenciar la misma, y bueno, se facilitó material informativo. Esta formación se dio a través de Zoom de tal manera que llegó a todos los profesionales de todos los centros de salud en mayor o menor medida. Otro aspecto importante que trabajamos desde atención primaria en la Comunidad de Madrid es el tema de la seguridad del paciente. Tenemos una herramienta muy importante que llamamos CISE Madrid, a través de la que registramos y notificamos incidentes de seguridad y errores de medicación. Es por todos sabidos que la vacunación es uno de los procesos de riesgo que realizamos las enfermeras en atención primaria y por ello es muy importante que pongamos el foco en todas las medidas de seguridad para que no tengamos errores. Pues bien, paralelo a la puesta en marcha de la implementación de la vacuna en los centros de salud, la Comisión de Seguridad del Paciente de la Gerencia de Atención Primaria elaboró y difundió una recomendación de seguridad generalizable que le llamamos evitar errores en la administración de la vacuna frente al herpes zóster. Esta recomendación lo que hacía era, en formato ficha, informar de que se iniciaba la campaña, indicar a quién iba dirigida. En el inicio iba dirigida a los nacidos en el año 57 y a los nacidos en el año 42. Importante que la vacuna debía ser reconstituida, ya no lo ha contado el compañero, porque a veces nos encontramos esas sorpresas de tener los viales escabalados. Hacía alusión a que había que reconstituirla. Además, se editaron unas pegatinas para que en las neveras se ponga junto a la vacuna hay que reconstituir. En esta recomendación se recordaba la pauta de vacunación de 2 dosis, cómo estaba indicada, en el periodo de tiempo, cómo se puede flexibilizar la pauta. Además, recordaba con qué vacunas se puede administrar, un recordatorio de lo mismo. Y, por último, siempre se hace un link a todo el documento que tenemos de proceso de inmunización segura en atención primaria. De nuevo, se recuerda lo de la reconstitución, como os decía, con unas pegatinas en esos expositores, y además algo importante, y es que hoy por hoy no se debe de administrar en las mujeres embarazadas y por tanto también se edita una pegatina para que en la vacuna se ponga en los expositores no administrar en embarazadas y así evitar errores de medicación. Paralelo a todo esto, se hace desde Salud Pública, se hace cartelería dirigida a los profesionales y se hizo esa difusión a todos los equipos de atención primaria con los dípticos, unos dípticos muy de bolsillo, muy fáciles de manejar, de tal manera que de esta forma sensibilizamos, informamos, formamos a los profesionales de enfermería y al resto de los compañeros en la vacunación del herpes, tan importante como estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues como en otras vacunas,
invitamos a la captación oportunista en las consultas de enfermería siempre y cuando esté indicada la vacuna en los pacientes. Tenemos una página intranet en nuestra comunidad en la que colgamos todo lo que tiene que ver con promoción y prevención, y en este sentido todos los documentos técnicos sobre la vacunación del herpes, la vacuna, a la formación que se dio, preguntas y respuestas más frecuentes, una hoja informativa sobre indicaciones, el cartel de la vacuna y el díptico está a disposición de todos los profesionales para cualquier momento en el que puedan dudar, puedan dirigirse a ellos. También, bueno, pues en todas las recambios que tenemos, en todas las enfermeras que acuden de nuevo a los centros y no han tenido ocasión de participar en el taller o en el curso de formación, pues tienen oportunidad a través de esta página de poderlo conocer. Y bien, como os decía, los datos que tengo de cobertura me los ha facilitado recientemente Salud Pública, no se han exportado todavía, o sea, son primicia. Y deciros que, bueno, que nuestro sistema, el sistema de información que contiene los registros es el SISPAL, contiene esos registros directos que hacen en los centros médicos, en las clínicas privadas, en centros municipales de salud comunitaria y en algunos hospitales tanto de la red pública como privada. Y por otro lado tenemos registros procedentes de nuestras plataformas. El servicio madrileño tiene AP Madrid en los hospitales Selene y, bueno, pues se da formación en cuanto al registro para que toda vacuna que se administre a la población esté correctamente vacunada y podamos conocer nuestras coberturas, ¿no? Para el cálculo de las coberturas que os muestro, pues se ha utilizado el denominador del padrón del 2022 y a fecha de hoy o de estos días que me lo facilitaron, en la Comunidad de Madrid se han administrado un total de 185.534 dosis de vacuna frente al herpes zóster. De ellas, el 56.599 fueron en el año 22, 128.975 en el año 2023. La vacunación se está realizando fundamentalmente en atención primaria. Deciros que en atención primaria se está vacunando a los portes de edad y a nivel hospitalario a los que tienen patología, ¿no? Y decir que el 86,6% del total de las dosis administradas, como os decía, han sido en atención primaria. 139.728 dosis están administradas a personas con indicación por corte de nacimiento y ya ves ahí que las coberturas están desde un 10,7% en aquellos que empezamos este año a vacunar a un 36,6% en aquel corte de edad de los nacidos en el año 42 que ya empezamos el año previo. Por tanto, bueno, pues yo creo que son coberturas bastante importantes para el poco tiempo de bagaje que tenemos con la puesta en escena de la vacunación. No obstante, pues seguimos trabajando, como siempre, en mejorar coberturas y, bueno, importante es dar formación en las acogidas cuando tenemos nuevos profesionales. Recientemente hemos tenido traslados y vamos a tener OPEs. Incorporamos dentro de nuestra acogida formación en vacunación y especialmente en la vacunación reciente. Por otro lado, cuando detectamos necesidad de aumentar coberturas, tenemos la posibilidad a través de listados por parte de la enfermera de referencia de hacer esta captación. Es importante seguir con la campaña de difusión a la población. Habéis visto que toda la cartelería se ha dirigido fundamentalmente a los profesionales, pero tendremos que seguir haciendo hincapié a la población. Y importante una información periódica de la cobertura vacunal para que en base a ella podamos ampliar o hacer esta captación activa o no en función de la situación que tenemos. Y hasta aquí todo lo que os quería mostrar, ¿no? Como dice, las vacunas no son las que salvan vidas, sino es la vacunación, ¿no? Y de ahí que las enfermeras tenemos un papel muy importante y, como no, los gestores en impulsar el que esto se desarrolle en los centros de salud. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Inmaculada, por esta fantástica exposición de cómo se ha organizado y de las particularidades que tiene esta campaña de vacunación. Lo hemos recordado, en Madrid, más de 185.000 dosis, el 87% casi en primaria. Y bueno, pues es lógico que vaya incrementándose y aumentarán las cohortes y todo este tipo de historias, de manera que se convierta quizá en una vacuna mucho más habitual, pero vamos, con un despegue importante. Bueno, habéis cumplido rajatabla el tiempo que se os había dado para las exposiciones, que teníamos ahí, que si es poco es mucho. Les gusta, ahora tenemos bastante tiempo porque tengo aquí una pantalla a mi derecha donde se suceden las preguntas de los oyentes que me están
pasando ya. Lo que vamos a hacer primero es volver a ver el vídeo de instrucciones de las preguntas, por si acaso alguien se ha liado, y entramos en harina y ya vais contestando un poco, porque hay un poquito de todo aquí en lo que está cayéndome a mis ojos. Pinchamos, compañeros, el vídeo de hacer las preguntas y ahora volvemos. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Bien, pues nada, queda clarito, siguen cayendo preguntas. Vamos a pasar de una cosa a otra y podéis contestar con cierta libertad y apostillar lo que queréis. Vamos a ver, nos pregunta alguien que no me ha puesto su nombre aquí, intentad hacer ponerme el nombre de la gente para mencionarlo. Si puede ser, dice, ¿se puede vacunar a alguien que ha pasado la varicela? Y si no la has pasado, pregunta fácil para empezar, ¿eh? A ver, no os peleéis por hablar. Se puede vacunar si has pasado la varicela. Es un sí. Se puede vacunar si has pasado la varicela, porque precisamente lo que estamos comentando es que puede haber recidiva y se desarrolla el herpes zóster. Por tanto, esa es la indicación. Lara. Sí, justo, Inmaculada. Sí, cuando tú pasas la varicela, cuando tú has pasado la varicela, ese virus se queda latente en tu organismo. Y hay personas que piensan que no han pasado la varicela, pero a veces sí que se ha pasado una varicela sin haber tenido esa erupción generalizada. Lo que hablábamos, ¿no? Que más del 90% de la población ha pasado una varicela y mucha población cuando viene a la consulta te dice, pero si yo nunca la pasé, y posiblemente sí que la haya pasado. Pero yo creo que la pregunta era si se ha vacunado, ¿no? No si se ha pasado. No, si se ha pasado. Se puede vacunar a alguien que ha pasado la varicela. Sí, también si no la has pasado, o sea, en ambos casos. Se puede vacunar a todo el mundo, vamos. Sí. Se podría hacer serología, pero se cree que el 95% no es suficiente de la población, aunque no se acuerde, la ha pasado la varicela. Exacto. A ver, si tuviéramos la certeza de que no la hemos pasado, no nos tendríamos que vacunar, porque el que tú desarrolles un herpes zóster está basado en que previamente has estado en contacto con el virus. Pero como bien cuenta Raúl, se estima que un porcentaje muy alto de la población en estas edades, en las que estamos indicando la vacuna, la ha pasado. Por tanto, se indica. Perfecto. Bueno, Rocío nos pregunta si el herpes ocular también se puede prevenir con la vacuna. Hombre, normalmente los problemas que se tiene a nivel ocular más es una consecuencia de pasar un herpes zóster. Entonces, evidentemente, si tú te vacunas frente al herpes zóster, no vas a tener esos problemas a nivel ocular, ¿sabes? Entonces, es una consecuencia del herpes zóster. Bueno, voy a hacer una pregunta que no hace nadie, la hago yo por pura ignorancia. ¿Hay diferencias en cuanto a que sea mucho más doloroso si te sale en la cara, a menos de estético obviamente, pero en la cara frente al torso o otras zonas, o todo es un horror? Lara, levanta la mano, ¿sí? Yo creo que para todo en la vida hay que tener suerte, y para un herpes zóster también. Es verdad que un herpes torácico puede ser también muy doloroso si pasa a convertirse en neuralgia posherpética, ¿no? En la zona del sacro. Quien tiene mala suerte, pero que te afecte un trigémino tiene que ser para vivirlo. Bueno, para no vivirlo. Pues sí, yo he tenido la no suerte de padecerlo en la frente y bueno, he tenido suerte de que no tengo neuralgia post, pero es muy doloroso. También esto tiene mucho que ver con la sensibilidad de cada uno, porque el umbral del dolor es muy variopinto, pero en sí misma pues es doloroso, porque afecta a metámeras y en fin. Y en el vídeo, una de las personas que ha salido comentaba que era la enfermedad del suicidio, y es porque hay gente, y que bueno, pues depende del umbral del dolor de cada uno, pero sí que es cierto que puede ser muy incapacitante, es decir, que le dan ganas de tirarse por la ventana del dolor que se tiene si uno padece un herpes zóster.
Dios, estamos aterrados. Yo, vamos, porque de momento soy joven, pero me vacunaría mañana mismo. A ver, pregunta, bueno, a todo esto hemos hablado del tema del rostro, creo recordar que, no me acuerdo si era un 14%, porque Clara tenía un muñeco con 13. y salía el 56 de torso, creo recordar, pero no me acuerdo cómo iba en la cara, qué posibilidades había de que te saliese. 13%. Bueno, de los casos son craneales. Bueno, pues tampoco hay tantas posibilidades, pero bueno, a alguien le tiene que tocar, por desgracia. Mire, Carlos nos pregunta, los pacientes antes de las 2-4 semanas presentan adenopatías laterocervicales o axilares. No sé si es una pregunta, pero no sé, dice que si presentan estas adenopatías laterocervicales o axilares antes de las 2-4 semanas. Supongo que habla de antes de tener un herpes zóster. Quiero entender, pero no antes de la vacunación. Antes de la manifestación. Claro, si da un poco señales de aviso, ¿no? Bueno, suele hablar más de mialgias, cefaleas, como un catarrillo que tiene alguna molestia más, pero no sabe muy bien por dónde. Yo adenopatías es cierto que no había oído, pero no sé si me estoy equivocando, ¿eh? No, si aparecen adenopatías, no sé si a las 2 semanas previas o parejo a, pero aparecen y de hecho, claro, lógicamente te está afectando a toda la rama, pues se inflaman las adenopatías. Vamos, yo es que como lo he sufrido, pues puedo contar que así fue. Porque habéis dicho que cuanto antes se detecte y por tanto se trate, pues mejor, ¿no? O sea que es importante a lo mejor, pero no estamos muy familiarizados con esas señales, ¿no? ¿Hay alguna señal que podría indicarnos al ciudadano corriente? No, porque no vaya a ser, claro, no vaya a ser que ahora todo el que tenga una adenopatía empiece a tomarse la ciclovir. Claro, no. Bueno, continuamos. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos curar las heridas por herpes zóster? O sea, hemos visto en alguna de vuestras presentaciones salía un poco la evolución y había un momento que salen pústulas y todo eso. No sé cómo se trata. ¿Estáis congelados? ¿O es que no queréis? Vale. ¿Lara? Con ahora no me va a salir, pero sulfato de zinc se suele poner, pero vamos, es esperar que se vayan secando, pero se suele ayudar con el sulfato. Sí, que tampoco es que haga milagros eso, pero bueno, algo aliviará, ¿no? No, sobre todo es lo interno. Yo creo que el problema del herpes zóster son las molestias internas. Por suerte da esa cara, ¿no?, de la erupción para diagnosticarlo. Eso, bueno, también evitar que no se reinfecte, mucha limpieza, pero eso se suele tratar con sulfato de zinc, pero es el tratamiento más de la neuralgia y el dolor agudo que puede dar. Sí, que por fuera no es tanto, aunque dijiste antes que picaba, que podía, pero que es mucho peor lo que es el dolor a nivel del sistema nervioso, ¿no? Queremos decir. Sí. Más que lo que es el que haya un picor o algo así. El ciclovir a nivel tópico también se utiliza, pero bueno, para secar más el sulfato de zinc. Vale, vamos a ver. Pregunta alguien que no dejó su nombre. Dice, ¿es posible que aparezca sintomatología compatible sin presencia de signos visibles? Es decir, que pueda presentarse sin aparecer la erupción vesiculosa. Sí, pero ¿es frecuente? Veo que asentís. No es frecuente, ¿no? Lo normal es que sea un poco el cuadro habitual, ¿no? En estos casos. Bien. Susa nos dice, ¿se tendría que hacer un seguimiento a todos estos grupos con patologías añadidas, con los diferentes grupos de interdisciplinares, oftalmólogos, para el fondo de ojo, cardiólogo, ecocardio, neurólogo, sensibilidad y movilidad? Y por último, unidad del dolor para detectar posible lesión. Bueno, yo no sé si es viable y no es una utopía el que una persona ante una sospecha pase por todos estos especialistas en tiempo antes de que les salga, ¿no? A ver, tenemos que focalizar en la prevención, de lo que estamos hablando, y en vacunar en los grupos de riesgo para evitar todo esto. Que una vez que te aparece, pues efectivamente tratas la neuralgia y de ahí los costes, ¿no? Pero no porque vayas más corriendo ni porque vayas a todos los especialistas del mundo lo vas a resolver. Es verdad que si aparece un herpes en una zona de la cara por aquello de la posibilidad del herpes en el ojo, es importante que te hagan un fondo, ¿no? Pero tampoco tenemos que medicalizar más allá de lo que es la vida
por este proceso. Entiendo yo, compañeros. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo con ella. Sí, yo creo Hombre, que lo ideal es notificar todas las reacciones y toda la patología que surge como consecuencia de haber pasado el herpes zóster, bueno, pues para tenerlo ahí, para tener un seguimiento, pero claro, no vas a protocolizar el paciente que pasa el herpes zóster, el derivarlo a todos los especialistas, porque entre otras cosas, bueno, pues si ya de por sí están saturados, lo saturaríamos más el sistema sanitario. Lorena nos pregunta si puede administrar la vacuna a mujeres embarazadas. No. No. Ya Vale. he contado que dentro de la práctica segura que se hizo aquí en atención primaria, una de las pegatinas es poner en la vacuna no administrar en embarazadas. Hoy por hoy no se indica. Entonces, vale. María Jesús continúa y dice, los pacientes a ver si puedo leer esto. Los pacientes esplenectomizados, ¿sí? ¿están incluidos como grupo de vacunación? Pregunta. No sé qué son los pacientes Los que les quitan Los que les han quitado el bazo. Ah, que se quita el bazo. Sí. Vale, vale. Perfecto. Perdonad mi ignorancia. No están incluidos como grupo, ¿no? No están. Vale. Y sería valorar si es mayor de 50 años y tiene indicación por ser mayor de indicación. No puede entrar por otros criterios, pero no por el tema del bazo, que no es... Vale. Que eso no significa que no debieran estar. Pero hoy por hoy, claro, se ha determinado es en estos 6 grupos de riesgo. Vale. Bueno, pues quizá por un lado o por otro les acaben vacunando por edad o por cualquier otra circunstancia. O porque la puedan adquirir en la farmacia y ponérsela a ellos. Vale. Alguien pregunta, ¿se puede vacunar a un individuo que ha tenido un episodio previo de herpes zóster? Esto ya lo han puesto, ¿no? Pero se había dicho, pero dice, en caso de afirmativo, creo que ya lo habéis contado, pero recordémoslo porque si existe esta duda, en caso afirmativo, ¿cuánto habría que esperar para administrarle la vacuna desde que tuvo ese episodio? Bueno, lo que se recomienda aquí, porque la CIP americano no hace distinción entre los inmunodeprimidos y las personas normales, digamos, es en los inmunodeprimidos una vez que pase el proceso, vacunar para protegerles cuanto antes, y en las personas inmunocompetentes, es decir, una persona normal como podamos ser nosotros, esperar entre 6 meses y 1 año. Eso aquí en España. Ya digo que en Estados Unidos no hace esa distinción entre inmunocompetentes e inmunodeprimidos. Bueno, vamos a ver, sigue aquí la lista, pero voy a colar una pregunta que me viene a mí a la cabeza. ¿Tenéis miedo, sabéis del riesgo que existe con esos personajes que no creen en la vacunación y que andan difundiendo bulos, sembrando incertidumbre en la sociedad? ¿Creéis que en torno a esta patología, por ser también muy llamativo y que duele tanto, o sea, por las particularidades que tiene, van a florecer o están floreciendo, si os habéis detectado, grupúsculos que van diciendo bulos, las redes sociales, grupos de WhatsApp que vayan diciendo pues como que si te cae el pelo, te da autismo, lo que sea, como ha pasado en otras, o de momento creéis que no está pasando, afortunadamente? Con esta vacuna de momento no, todo es cuestión del tiempo, ¿no? Bueno, yo pienso que ya han gastado todas las fuerzas con el tema de la vacunación del COVID. Entonces, bueno, de momento con esta vacuna no. En su día era la triple vírica, después ha sido la vacunación del COVID y bueno, pues yo pienso que ahora están unos años descansando hasta que surja otra cosa. Lara tiene pinta de haberse enfrentado a muchas personas que se le plantean la consulta con historias absurdas y a los que tiene que convencer con evidencia. ¿Es cierto? Sí. Es lo que quería comentar, ¿no? Sobre todo por ese vídeo, que me hubiera encantado estar en la calle con Ángel y haber tenido un diálogo con todos aquellos que decían otra más. A mí me da mucha rabia, ¿no? Que digan otra más, ¿no? Sobre todo porque, como también tengo estudiantes de enfermería, pues les pregunto, ¿cuándo es la última vez que tú has visto una varicela? Y ellos no han visto una varicela en su vida. Yo la vi cuando tenía 12 años, no he vuelto a ver una varicela.
Le pregunté, ¿tú has visto alguna vez un herpes zóster? Me dijo, no, no lo conozco. Pues ojalá que esta campaña, ¿no?, que ha empezado de vacunación del herpes zóster consiga que los futuros estudiantes de enfermería no lleguen a ver un herpes zóster, que lo consigamos prevenir. Entonces, decir otra más, pues bueno, entiendo que haya cansancio, pero bueno, como has dicho, ¿no?, con conocimiento científico poco a poco conseguimos que vayan entendiendo que esto es por su prevención. Además, esto es una prevención un poco egoísta, porque me prevengo a mí, ¿no?, porque el virus ya lo tengo yo latente en mi, ¿no?, el virus está ya latente en mi organismo. No voy a evitar que tú te contagies, no voy a evitar que yo sufra este dolor, sufra estas molestias. Entonces, no intento que lleguen a esas conclusiones, que es para ellos. No sé si creéis que puede ser más sensible y más proclive a la vacunación una persona que haya tenido un caso cerca y que haya visto el horror que le ponen los pelos de punta de dolor extremo que se sufre, que quizá eso sea un factor muy a favor de que veas claro que es bueno vacunarse, ¿no? Sí, por supuesto. Si tú has visto, lo has tenido al lado una persona que lo ha pasado mal y que ha sufrido por haber tenido un herpes zóster, evidentemente la gente se va a vacunar. Yo en concreto, el tío de mi mujer, 71 años, no entraba por grupo de riesgo y él se la ha comprado. Y se la ha comprado porque él dice que lo pasó fatal y que no quiere volverlo a pasar. Pues desde luego sí, aquí el ejemplo está muy claro y además algo como tan tangible y tal que bueno, quizá ayude a eso. De todas las formas también tenemos que, yo creo que entender a la sociedad, es decir, lo mismo que yo no sé de periodismo, por ejemplo, como tú, David, pues la gente no sabe de sanidad. Y sí que es cierto que con el tema de la vacunación del COVID, también a la gente no se le ha hablado claro en cuanto a que se decía que llegaba la vacuna y que nadie iba a pasar el COVID y que el COVID se iba a acabar. Y no ha sido así, es decir, la vacuna lo que hacía era prevenir, y así lo ha hecho, bueno, pues contra la muerte y contra la COVID grave principalmente, pero no contra... Entonces, claro, ha habido gente que se ha vacunado pensando en que mucha gente que salía hablando en la televisión decía como que iba a desaparecer y bueno, no ha sido así. Entonces, bueno, yo pienso que hay que tener paciencia y explicándolo y tampoco confrontando con ellos, sino siendo empáticos y en algún momento, pues a lo mejor dándole su tiempo y en una primera visita cuando nos viene ese paciente crónico a ver su azúcar o a ver su tensión y nosotros le hablemos de la vacuna, pues nos dice que no, a lo mejor para la siguiente vez ya nos dice que sí. Perfecto. Sí, yo creo que eso es muy... A ver, cada vez la población cree más en su enfermera y estamos hablando de población que trabajamos mucho con ella, ¿no? Y yo creo que tenemos ahí un potencial muy importante las enfermeras para invitarles a vacunarse y que quieran hacerlo, ¿no? Pues, es verdad que puede haber resistencias en determinados grupos y que ahora mismo bueno, pues nos hemos infosicado un poco, ¿no?, de vacuna, pero yo creo que es una oportunidad siempre en nuestras consultas. Seguro que lo hacéis muy bien. Bueno, nos pregunta alguien algo que es algo incomprensible en un país avanzado como es España y que a veces hay cosas que nos chocan. Dice, ¿para cuándo un sistema informático para poder ver las vacunas administradas en otras comunidades? Sabemos, te mudas a otro sitio a vivir y normalmente tú no tienes por qué saber qué vacunas llevas puestas porque somos un desastre para todo esto, empezando por mí el primero. Y claro, no lo pueden comprobar, por tanto, hay una duda sobre si estás vacunado y protegido sobre según qué patologías. ¿Cómo es posible que a día de hoy no se puedan cruzar estos datos? Hombre, yo tengo la respuesta. Yo creo, y no voy a ir a Turquía ni a Madrid, que para cuando a mí me salga pelo. Bien. Porque es una cosa que llevamos detrás de ello muchísimos años. Yo que trabajo principalmente en pediatría desde el año 2010, nos vienen niños de otras comunidades autónomas con 12 meses, con 6 meses, con 15 meses. Ya sabéis que en el primer año de vida los niños reciben un montón de vacunas y esa información nos falta. Entonces llevamos reclamándolo y reivindicándolo muchos años y no entiendo el por qué. No entiendo el por qué, porque sería una cosa que iba a facilitar a todos, pero sobre todo a quien más iba a facilitar es a los propios pacientes. Sí, además en este caso tampoco, o sea, la administración, primero ni es complicado, por empezar técnicamente, supongo, como lo doy por hecho, y
y bueno, viene bien a la administración sanitaria, o sea que no es porque a veces no se comparten estos datos por no hay que comparar según qué parámetros sanitarios sí quedan unas comunidades por delante de otras o por detrás, pero es que esto parece de sentido común y bueno, algo, por lo menos en el tema de la pandemia sí que ha habido registros nacionales y todo eso que ha habido... No, pero no, David, no tenemos acceso a ellos y yo recientemente, es decir, la semana pasada, sin ir más lejos, una persona que se había vacunado en Madrid no podía y yo no les puedo vacunar hasta que a mí ellos no me certifiquen las dosis que han recibido y dónde las han recibido. Eso es un tema de que como las competencias están transferidas, pues cada servicio de salud, pues no sé, si hay unos que se opongan, otros que no lo podemos hacer. Bueno, pero al menos el paciente sí puede de una forma sencilla, en el caso del COVID que se puso así, puedes acceder a tu certificado de alguna manera que lo puedes, con más o menos destreza, pero lo puedes sacar, pero yo no puedo saber, yo no tengo ni idea de qué me vacunan de pequeño ahora mismo, o sea, ni lo puedo mirar, tendría que ir allí que me lo mirasen, es muy complicado, pero absurdo a todas ya, luces. Pero tú con tu pasaporte COVID sabes que has recibido, el número de dosis que has recibido, pero solo te pone la fecha de la última, no sabes las fechas de las dosis previas. Hasta ese punto llegamos, ¿sabes? Qué desastre, qué desastre. Bueno, pues eso lo dejamos a los políticos. En que están trabajando en ello, vamos a dejarlo ahí, porque sí que nos consta que se está trabajando para que podamos compartir la historia clínica electrónica y va habiendo avances, ¿no? O sea, que no será tan fácil cuando no está todavía implantado, aunque sí que me consta que se está trabajando en ello a nivel de sistemas de información, ¿eh? Está bien, pues tenemos la postura absolutamente optimista o medio optimista de Inmaculado, al menos de tener un poco de fe y la absolutamente negativa y posible de Raúl. No sé, y Lara supongo que está... Yo también quiero que también tenemos que responsabilizar a los pacientes porque cuando salen con su vacuna puesta tienen la posibilidad de tener su documento en el que están vacunados. Y es que lo tengo y además ahora en mi carpeta salud, al menos en la Comunidad de Madrid, tenemos la oportunidad de poderme yo meter en mi stories y ver qué vacunas tengo administradas. Y es importante también que el paciente se responsabilice de esto, ¿no? Y que cuando vaya le cuente a Raúl que estuvo en la consulta de Lara y le administró tal, porque mira, lo tengo aquí aunque todavía no lo puedas ver por la historia. Pero bueno. Yo quiero completamente de acuerdo en que los pacientes tienen que ser más responsables, pero tenemos que estar hablando también que tenemos pacientes de 70, de 80 años que esas cosas ya no lo pueden hacer. 70 años ya casi son yogurines. Bueno, Yolanda nos pregunta Yolanda si la vacunación está indicada también contra los herpes labiales, ¿o no tiene nada que ver? No, el herpes tipo 1 y el herpes tipo 2 no es una indicación, vamos, no están indicados. La vacuna no está indicada ni para el herpes tipo 1 ni para el herpes tipo 2, como tampoco está indicado para la prevención de la varicela. Sí, claro, la varicela tiene su propia vacuna, es la que tenemos ya consolidada. Bueno, Yolanda, pues nada que ver con los herpes, no vale para los herpes labiales. Eso también es otra cosa, a la gente le sale muy a menudo y bueno, pero por lo menos no duele tanto, aunque a veces es un poco complejo. Vamos a ver, ¿hay algún estudio de investigación con retrovirales para el herpes zóster? No lo sé si ha habido la respuesta, porque esto ya es investigación básica, no lo sé. No sé exactamente qué preguntan. Yo he dicho durante mi presentación que sí que no hay evidencia suficiente de que ni la cicloviral ni ningún otro retroviral sirva para reducir la incidencia de neuralgia posherpética. No sé si va por ahí la pregunta que pues sí, si se puede lograr algo que palíe un poco el tema, bueno, no lo sé. Alguien nos pregunta por el precio de la vacuna, decíamos, ¿la puedes comprar? No lo sé cuánto es, porque decíamos que había alguna comunidad autónoma que todavía lo tiene, que no lo tiene incluido en... No lo sé. 217 €, si no me equivoco, cada dosis. Mira, yo no sé. Pero bueno, la tendencia de todas maneras, desde luego, aunque había alguna comunidad que me ha parecido entender que decís que alguna faltaba por incluir en los grupos de mayores y tal, pero que lo normal es que al menos en los grupos de edad y tal se generalice se incluya de forma generalizada en todo el país, ¿no? Sí, de hecho en la Comunidad de Madrid empezamos en los cortes de edad, el año pasado empezamos
en 65 y 80 y este año en los que cumplen 65, los que nos quedan del año previo y de 75 a 80. Se ha ampliado, o sea que entendemos que progresivamente se vaya ampliando. Bueno, pues yo como he tenido envidia de Inmaculada que ha dado una primicia, pues yo voy a dar una primicia que en Cantabria a partir de la semana que viene pues nos han comentado que se van a incluir los no solamente los del 58, sino los nacidos entre 1953 y 1958, es decir, los que cumplen entre 65 y 70 años. ¡Ole! Pues mira, tenemos, para la prensa cántabra ya tiene... Bueno, están tirando focos y luces porque entre que va a cambiar la luz de la tarde se me ve medio sol y sombra y tal, raro, pero bueno, da igual, porque lo importante es que se os vea a vosotros, que sois los protagonistas de este evento. José Antonio pregunta cómo actúa la vacuna en el cuerpo, o sea, que si destruye el virus, lo encapsula, o sea, cómo es un poco el mecanismo de acción más o menos detallado, si se puede contar así con palabras. Pues a mí ahora mismo, no sé. Bueno, pues como al ser una vacuna inactivada, bueno, pues como actúa es generando una respuesta inmunitaria para que cuando pues el virus intente, es decir, esos virus que hemos dicho que están acantonados y que se despierten, bueno, pues que pueda combatirlo. Así, un poco para andar por casa, porque ya nos tendríamos que meter más en tema de inmunología, en la que yo, ahí, yo soy enfermero, no soy inmunólogo. Yo no sé si mis compañeras podrán decir algo más. No, a mí me ha venido a la mente esa gráfica que tú has enseñado del adyuvante, ¿no? De cómo sube la inmunidad y cómo con el adyuvante sube, ¿no? Se multiplica esa potencia de vacunación, pero de inmunidad. Pero tendría que haber algún vídeo o alguna gráfica, aunque esté en inglés, que explica un poco el mecanismo de acción de esta vacuna, y si lo buscan un poco nuestros televidentes debe aparecer, porque al final, aunque sea en una versión esquemática, sí que tiene que estar. Eso sí no está animado, que a veces encontramos que hay animaciones muy gráficas de todo esto. Pero bueno, mientras buscamos eso, por si acaso a lo mejor nos lo pueden facilitar nuestros compañeros o alguien en la trastienda, por si podemos poner algún vínculo por ahí con un mecanismo de acción o algo para que sirva un poco de información adicional a este webinar. Pues mientras seguimos avanzando y hablamos del tema de administración de múltiples vacunas a la vez. Dice, vamos a ver, dice, no hace falta dejar ningún tiempo entre vacunas inactivadas, es decir, podríamos poner gripe y al día siguiente pez zóster, ¿no? ¿Es así? Dice, si ponemos una atenuada, la distanciamos 4 semanas, mínimo es así, eso no le ha quedado claro. Vamos a ver, expliquémoslo. A ver, Lara, que se lo sabe muy bien, quiere contestar a esto. Por ficha técnica, la gripe que solemos poner a menores de 60 años, de 65 años, ¿no? Que ya ha pasado de la última campaña, la no adyuvada es la que se podría coadministrar. Pero la no adyuvada, en la última campaña, por ejemplo, que tuvimos en Madrid, la última recomendación que nos dieron es que la vacuna de gripe adyuvada y la vacuna del herpes zóster deberíamos esperar con 7 días, sería más que suficiente. ¿Queréis añadir algo a esto o quedó claro? Sí, se puede administrar con la vacuna no adyuvada, no hay ningún problema en coadministrarlas en el mismo día o con un intervalo de 1 o 2 días, pero la indicación que os han dado en Madrid, pues para la vacuna adyuvada, pues la que le han comentado. Y con el tema de las vacunas inactivadas, entre una vacuna inactivada y una vacuna atenuada no es necesario esperar tiempo. Perfecto, vamos a ver, pregunta Aranzazu, dice, en pacientes jóvenes inmunodeprimidos, dice por ejemplo Crohn, ¿se recomienda poner la vacuna? Dice, ¿la tendrían financiada por estar inmunodeprimidos? No, yo creo que es un grupo de riesgo que tampoco está incluido, pero sí que es recomendable el administrársela. Pero por desgracia tendrán que costeársela ellos. Ascensión dice, ¿se debe hacer serología del virus varicela zoster antes de vacunar? No está recomendado los costes. Muy sencillo. Siguiente pregunta. Vamos a ver, nos queda todavía media hora, hemos usado 1 hora en ponencias, tenemos 1 hora de preguntas, hay un montón, no nos vamos a aburrir, nos vamos a dejar secos, pero es que aquí hay mucha ansia por preguntar. Las personas que hayan padecido algún tipo de cáncer
y aunque ya hayan pasado años, está indicada para ellos y igual, ¿la tienen financiada como grupo de riesgo? ¿Alguien que haya pasado un cáncer hace tiempo? No. Y que tenga ahora mismo si lo tiene ahora mismo, no, es que no lo sé que lo habéis explicado, si está ahora en un proceso oncológico sí, pero si lo pasó y ya se curó, no. ¿Puede ser así? No, si lo ha pasado, si es las personas con tumor sólido les incluye. No estamos hablando o no se habla, yo creo, en la instrucción de tiempo. Es decir, todas aquellas personas con tumor de órgano sólido. Dice tumor sólido en tratamiento con quimioterapia. Pero no en ese momento, sino que hayan pasado por él. Y en caso de tumores de la sangre, de leucemia, linfomas, de las historias, ahí que se dice, que sé que algo habéis tocado, no sé cómo está para esos pacientes, esto ya lo pregunto yo, no lo pregunta nadie. En pacientes con hemopatías malignas y en pacientes con tratamiento de órgano, trasplante de órgano sólido, trasplantes... No, en esos en principio no, solamente son tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia y las hemopatías malignas. Pero también decir que si hay gente que duda, ¿no? Porque al final nosotros siempre hay gente que les puede ayudar, pueden pedir que su médico, ¿no?, de referencia, porque le vean en el hospital, le puede derivar al servicio de preventiva y darle también, pues, bueno, las últimas recomendaciones, porque a lo mejor el Berzóster no, pero hay otras vacunas que sí que tenga recomendadas. Claro, sí. Aquí tampoco es verdad que esto no es una consulta, recordemos que esto es un webinar para profesionales sanitarios, que viene bien, pero si hay casos de pacientes y sobre todo con enfermedades tan graves, tanto si las han pasado como si las tienen por desgracia en este momento, pues lo mejor es consultar, pues oye, si te viene bien se administran y si no, pues no. Vamos a partir de lo de la compatibilidad, si esto es compatible con las vacunas del COVID. Sí, ¿no? Sin problemas. En principio, en ficha técnica no está recogido, pero sí que se ha presentado un estudio que con la de ARN mensajero de Moderna, que sí se puede coadministrar, pero bueno, si se puede con una de ARN mensajero, se podrá también con todas las vacunas de ARN mensajero frente al COVID. Sí, con la Pfizer. La de Pfizer, que es la que más se está poniendo ahora mismo. Eso es. Bien, vamos a ver, porque se me han ido las líneas de esto. Aquí está. ¿Se puede administrar la vacuna del Berzóster en el mismo acto vacunal? Bueno, esto es algo, pero pone otras vacunas, ¿no? Hablan junto a la vacuna de la hepatitis B o hepatitis A. Si no es así, ¿cuánto habría que esperar entre una y otra? En principio no está recogido en ficha técnica. La coadministración, pues nada, pues con esperar un día es suficiente. Perfecto, pues eso para la hepatitis. ¿Está esta vacuna contraindicada en pacientes con alergia a la neomicina? En la composición yo creo que no lleva neomicina. Esta vacuna únicamente está contraindicada en aquellos pacientes que tengan hayan hecho algún tipo de reacción a alguno de los componentes de la vacuna, y la neomicina no está incluida dentro de la composición de esta vacuna, de subunidades. Bien. Alguien, María Luisa, que esto ya salió, lo de cuál es su precio, que no lo sabéis, pero difícil 217 más o menos, creo recordar, por dosis. ¿Y esto se puede comprar en farmacias sin receta? No. Es un medicamento. Necesita receta. Prescripción necesita. Vale. Entre otras cosas, porque yo creo que esto sí que es una cosa que tenemos que tener bien claro, el hecho de que haya una prescripción y una receta médica es lo que nos faculta a nosotros y lo que nos protege para que administremos esa vacuna. Claro. En este caso, recordemos que las que están incluidas en calendario vacunal hay de forma Esas no es necesario, esas no es necesario. Las prescribe, por así decirlo, la enfermera, aunque a algunos no les guste usar esa palabra, pero como esto se conoce a la enfermería, pues lo decimos claramente. Las vacunas se administran, las que están en calendario vacunal, de forma autónoma y sin necesidad de receta médica. Vamos a ver, esto también creo que alguno de vosotros lo dijo en su presentación, pero podemos profundizar un poco más, porque nos lo pregunta Laura. ¿Qué efectos secundarios se han descrito para esta vacuna? Creo que uno de los tres lo puso en su presentación. Lo ha puesto muy clarito. ¿Raúl? Perdóname que me he perdido. Sí, efectos secundarios de la vacuna.
Efectos secundarios. Bueno, pues principalmente yo lo que he observado ha sido dolor en la zona de administración, en el deltoides, y algo de malestar, cansancio, incluso febrícula en las primeras 24, 48 horas que remiten bien con paracetamol y ibuprofeno. Poca cosa, ¿no? Sí, no lo sé. Yo fíjate que se ha hablado siempre desde el principio que es una vacuna más reactógena. Es cierto que, mi N es muy pequeña, han sido 8 o 10 dosis, pero puede pasar que sea como con otras vacunas que también se hablaba de que iban a ser muy reactógenas y luego a la hora de la verdad no son tan reactógenas como en principio se espera. Lara quería postillar una Inma también. Inma, primero. No, decir que en ficha técnica lo que nos indica es que estas reacciones adversas, el dolor en la zona de la inyección, te habla de porcentajes, que en un 68%, hay mialgias en un 32%, fatiga en un 32% y cefalea en un 26%. Que estas, bueno, que duran 2 o 3 días. Es lo que los estudios que hay determinan. ¿Lara? No, pues lo mismo que ha dicho Raúl, ¿no? Dependiendo de nuestra N, lo que vamos viendo nosotros en la consulta. Nosotros en Madrid llevamos ya casi un año administrándola y lo bueno que tiene esta vacuna es que son 2 dosis. Entonces, entre una dosis y la otra, pues cuando viene a ponerse la segunda les preguntas. Y la mayoría vienen tranquilos a administrársela porque no han notado casi nada. Sí, como la típica reacción de vacuna de estas de la gripe o de, bueno, una reaccioncilla, que no es como... Es verdad que con el COVID hay gente que pues ha tenido reacciones muy fuertes según algunas dosis, algunas ha sido muy diferente según te podía tocar una dosis u otra, pero en algunos momentos a alguien le ha podido tocar algún día de pasar un poquillo mal, pero con las vacunas normales, pues lo típico que siempre decimos, ¿no? Pues hinchar un poco el brazo, unas molestias, un poco tal, y nada que, desde luego está claro que el coste-beneficio, no vamos a dejar de vacunarnos por estar un día un poco molestos. Lo que tampoco hay es, perdona, tampoco hay diferencia entre primera y segunda dosis. Es decir, que así como, por ejemplo, como tú bien comentabas con el COVID, pues a lo mejor segundas, terceras dosis ha habido a personas que le han dado más reactogenicidad. Con estas, las reacciones observadas en los estudios grandes que se han hecho de seguridad son similares primera con segunda dosis. Perfecto, pues queda claro. Tenemos aquí un caso clínico concreto, un cáncer de próstata con metástasis y en un paciente de 90 años, sin tratamiento, pasa un episodio de herpes zóster. ¿Está indicada la vacuna para este paciente? Indicada está. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, claro, a ver, hay que tener claro que no es terapéutica, o sea, que el que tenga una neuralgia posherpética, no, en la vacuna no es terapéutica. El objetivo es prevenir la reactivación del virus de la varicela. Entonces, bueno, está, como bien dice Lara, indicada está, pero hoy por hoy, según las comunidades, no está financiada. Bueno, por desgracia, el paciente que describen tiene un cuadro bastante complicado y, bueno, pues si tiene el herpes zóster, pues ya es peor todavía, pero bueno. Claro, pero es que no es terapéutico. Vamos a ver, aquí alguien también nos vuelve a preguntar por el herpes labial repetitivo, que si entra en vacunación. Hemos dicho, ya no hace falta que lo expliquéis, que no tiene nada que ver, que esta inmunización no tiene nada que ver con el herpes labial, sea repetitivo o ocasional. Pregunta Antonia, ¿qué diferencia existe entre una primoinfección por herpes simple o herpes zóster? Si son virus distintos. Son virus distintos. Claro, si esto es... El problema es el nombre que te lleva a confusión, ¿no? Como hablas de la esclerosis múltiple y la ELA, y también son patologías sin ninguna relación. ¿Puede la vacuna producir herpes zóster a algunos de mis pacientes? No. Es inactivada. Es una vacuna inactivada y por lo tanto no puede producir enfermedad. Estupendo. Se pone preguntar si se administra de forma intramuscular en el deltoides, que entiendo que sí, pero que si hay problemas de coagulación se podría administrar por vía subcutánea. No. Se suelen utilizar agujas más cortas y estar presionando durante 2 minutos y advertir al paciente de que a lo mejor le puede salir un pequeño hematoma. Y de 25, una aguja de 25 G. De las naranjas
que llamamos nosotros. De toda la vida, sí. Bueno, Pilar pregunta si se puede vacunar cuando tienes el herpes activo. Hay que esperar. Bien, vamos a ver. Amaya, habiendo padecido ya herpes zóster, si quedan secuelas posherpéticas, la vacuna no mejoraría esas secuelas, ¿no? O sea, lo tienes, o puede a lo mejor atenuarlas de alguna manera, ¿no? O sea, no es un tratamiento. Lo que sí que puede hacer es que no haya recidivas. Como hemos visto, un 5% de los pacientes tienen recidivas. Y hay gente que tiene tan mala suerte que la tiene en poco tiempo, que no es que dentro de 10 años o de 20. Fíjate, hay gente que en un año tiene 3 y 4 episodios, ¿no? Si se te está pasando una neuralgia posherpética, volver a tener otro herpes zóster, eso sí te lo evitaría, el tener otro. ¿Mejorar el que tienes? No. Estupendo. Vamos a ver. Dios, hay aquí una cantidad de preguntas para esto, subiendo, es increíble la lista. Pino, que a lo mejor es de Canarias, que hay muchos pinos, muchas chicas llamadas Pino. ¿Qué pone en marcha el virus latente? ¿Qué pone en marcha el virus latente? Y luego también hay una segunda pregunta que dice, ¿o qué factor de riesgo es lo que hace que se active el herpes zóster? Entonces el virus latente, o sea, yo lo tengo, imagínate, por lo que sea, ¿y qué es lo que hace que ahora debute la enfermedad? Generalmente lo que suele reactivar, no es que se reactive, ¿no? Es que tu inmunidad celular disminuye y, como por decirlo de alguna manera, ¿no? Este virus aprovecha esa oportunidad para reactivarse, ¿no? Esa inmunidad celular lo tiene como atrapadillo, ¿no? Como diciendo no te muevas de aquí, y cuando esa inmunidad baja, por como hemos visto, ¿no? Por estar inmunocomprometido, ¿no? Por pues estar inmunocomprometido, ya sea por enfermedad o por tratamiento, o por el envejecimiento, ¿no? Por la inmunosenescencia, ese debilitamiento del sistema inmune, pues este virus vuelve a reactivarse. O también otras enfermedades. Bien, vamos a ver. Juli dice, tengo una paciente joven, no crees que yo leo las preguntas, las leo según me caen, no las tengo preleídas ahí, vamos a ir, las leo al mismo tiempo que sentaréis vosotros. Dice Juli, tengo una paciente joven que cada cierto tiempo presenta lesiones herpéticas y síntomas compatibles con herpes en la nariz. ¿En esta paciente estaría recomendada la vacunación? Si es por un zóster, sí, pero probablemente a lo mejor sea un herpes tipo 1, un herpes simple. ¿Y eso cómo se puede saber? O sea, porque, claro, a ver, lo del labio está claro que es otra historia, pero si ya te sale la nariz en la cara, es por una cuestión, esto ya lo pregunto yo, así a simple vista se puede ver a ojo, o hay que hacer algún tipo de analítica para saber que lo que tienes es el zóster. Clínicamente tiene más pinta de que sea un herpes simple, no un herpes zóster. Pero... Vale. Vamos a ver, aquí hay otra persona. Vale, persona con herpes zóster y posterior neuralgia. Con el tiempo tiene un tumor sólido y recibe quimioterapia. ¿Es aconsejable la vacunación tras haber tenido ya el herpes? Sí. Claro, que esto es lo típico. Ya lo has tenido, pero bueno, como puede volver a venir, pues te evitas volver a pasar por eso, ya que te quiten el sufrimiento, ya lo has tenido, pero puedes evitarlo. A ver, ahora hay una pregunta anónima que dice, ¿qué diferencia hay entre las vacunas de la varicela y la vacuna del herpes zóster? Que esto ¿son la misma o son muy parecidas o no tienen nada que ver? La vacuna de la varicela es una vacuna de virus vivos atenuados, una vacuna atenuada, y la vacuna frente al herpes zóster es una vacuna recombinante de subunidades inactivada. Vale, vemos clara la diferencia. ¿Cuándo se puede decir que ya no hay riesgo de contagio en un paciente infectado? Claro, contagio no hay riesgos, el problema es, no sé qué quiere decir. Pues yo miraría que el herpes zóster se puede contagiar por la erupción. Una vez que esa erupción se convierte en costras y esas costras se caen, ya no habría ningún tipo de contagio. Y están secas, eso es. ¿Y cuánto era ese periodo? ¿El periodo hasta 3-4 semanas. Vale. Pero bueno, habría que vigilarlo, que no hay pie de erupciones. Pregunta Begoña, a los mayores de 80 años, que si no está indicado vacunarles, a los mayores de 80. Indicado sí,
Otra cosa es que de momento financiado no está, pero indicado sí. Indicado a partir de los 50 años, está indicado en toda la población. Claro. Pero no sea, bueno, pero supongo que a lo mejor se amplía, ojalá, esa cobertura. Bueno, en Madrid tenemos que decir que los de 81 años que tenemos pendiente del año pasado sí la tiene financiada, por si acaso es de Madrid. Ah, oye, esto lo preguntaba Begoña. Begoña, si eres de Madrid y... Nacido en el 42. De alguna otra, supongo que alguna comunidad más, ahora no tenemos la lista, pero bueno, es posible que haya otra comunidad que también esté incluido. Bueno, preguntas, porque a lo mejor tienes la suerte de que esté financiado y no tengas que hacer el desembolso si no es posible. Interesante. El personal sanitario, siempre mal ejemplo, y está feo decirlo, a la hora de vacunarse, por ejemplo, la gripe, tasas de vacunación bajísimas, siempre lo hemos dicho. Pregunta si tenemos indicación de vacunarnos los sanitarios. No, en este caso es como cualquier otro ciudadano, ¿no? Se considera ciudadano normal. Bueno, cada vez más, porque como cada vez nos tenemos que jubilar más tarde, pues ya 65. Pero luego sí, hay que dar, en todo caso, en cuanto llegue la edad, suponiendo lo que sea, hay que dar ejemplo, porque al final, claro, esto pasa con lo de la gripe, por ejemplo, siempre se ha comentado, si el personal no se vacuna, luego, ¿por qué tú me estás diciendo que me debo vacunar? Es una cosa que hay que dar ejemplo en la medida de lo posible. Buenas tardes, dice otra persona. Los pacientes diabéticos, mira, no había salido la diabetes todavía aquí en el webinar. Los pacientes diabéticos tipo 1 de larga evolución, pero menores de 50, con algún episodio de infección por herpes simple, ¿estarían incluidos en los grupos de vacunación en la actualidad? No. De luego por el herpes simple no. Por diabético tampoco, ¿no? Vale. No. Bueno, los diabéticos tendrán que esperar también. Interesante, Rosa. ¿Las personas con enfermedades mentales son consideradas, desde el punto de vista de la vacunación, inmunodeprimidas? No. No. Y si no han pasado, pues tampoco, ¿no? No, porque entonces habría que vacunar Toda la población. Bien, vamos a ver. Después de poner un Mantux, perdón, no sé lo que es, por aclarármelo, ¿cuánto hay que esperar para administrar la vacuna? No. Hombre, puede ser que recomienden una vez que se haga la lectura del Mantús, es decir, 48-72 horas, una vez que se haya leído para que no interfiera, para una posible interferencia, pues para que no interfiera. Entonces, bueno, como el Mantús se lee entre las 48 y las 72 horas, pues cuando se vaya a leerle, el vacunarle con la vacuna. Sí, pero no obstante, al ser una vacuna inactivada, no tiene por qué tener ningún tipo de interacción y se podría poner incluso en el mismo día. Pero bueno, no pasa nada por retrasarlo el día que va a hacer la lectura. Sí, yo me diría que el Mantús con la que yo he oído que hay interferencias es con la triple vírica, y con la triple vírica nos dicen que junto o separado de un mes. Pues con esto me diría, bueno, que aunque sea inactivada, yo lo haría. Esperar después de la lectura, como ha dicho Raúl, o antes, no junto. Vale. Silvia dice, ¿de los pacientes pediátricos inmunodeprimidos se podría poner? No, porque está indicada por encima de 18 años. Vale. Dice, ¿sería posible que la presentación de la vacuna ya viniera con la disolución hecha? No sé si es habrá que... porque... Los laboratorios tendrán que trabajar para este y para otras muchas, para evitar esos incidentes de los que hablan. Lo que está claro es que lo ideal sería que todas las vacunas vinieran precargadas, porque es la manera de minimizar mucho más los posibles errores, porque la foto que he puesto yo de la caja, seguro que muchos de los que están al otro lado de las pantallas pues habrán visto qué ha pasado, y es decir, que le puede pasar a cualquiera. Bueno, pues nada, lanzamos el mensaje al colaborador en este webinar, GSK, pero como hemos hecho muchos webinars de vacunas patrocinados por otros grandes gigantes de la industria farmacéutica, pues seguro que tienen en sus departamentos de I+D pueden conseguir que esto sea más sencillo y para minimizar, como decíamos, es lo importante, no tanto por comodidad evidentemente, sino por minimizar errores y por una facilidad de la administración y saber la disolución. Ya nos ha preguntado algo que decía, era anónimo, pero Isabel pregunta el porcentaje de efectividad de la vacuna
con una dosis y con dos. Tenemos lo típico, se te olvida la segunda dosis, no aparece el paciente. ¿Podéis recordar los porcentajes? Yo el dato de una dosis ahora mismo no lo tengo. Sí que hay estudios a 10 años con 2 dosis que la eficacia se mantiene, alcanzada se mantiene en un 89%. Cierto. Bueno, a ver, lo ideal es que la pauta se complete, que pasaba mucho tiempo entre una y otra, pero como somos así, a veces ya tengo una, lo ideal es completar la pauta porque si no, no estaremos protegidos. Seguro también tiene protección, pero menos. Metemos, por favor, la pauta completa, un mensaje para los pacientes, que no se nos escapen y que aunque aparezcan un poquillo más pronto, un poquillo más tarde. ¿Qué pasa con los pacientes celíacos? Tampoco están incluidos, doy por hecho. No. Alguien preguntó por el me parece, pues bueno, celíacos tampoco. Bien, bueno, voy a mirar la hora, 8 minutos para el final del partido. Ya quedan aquí algunas preguntas y algunas que tenemos por ahí. A ver, celíacos. Carolina pregunta, una paciente me comentó que tras la primera dosis tuvo un brote de llagas en la boca y vesícula en el labio superior tipo herpes 1. ¿Podría ser una reacción inmunitaria a la administración de la vacuna del herpes zóster o casualidad? No es ahora, ¿no? A mí me llama la atención. Sí que sería bueno, pues, notificarlo, pues bueno, pues para valorarlo, ¿no? Es importante notificar todo lo que vaya apareciendo, pero es verdad que no es dentro de la ficha técnica, no aparece nada parecido. Y eso es una de las cosas que enfermería también tiene que hacer, y es el notificar que se infranotifica o se notifica muy poco o nada cualquier reacción que los pacientes nos refieran. Es muy importante, bueno, pues para el seguimiento de las posibles reacciones que tengan tanto las vacunas como cualquier otro fármaco. Vale, vamos a ver qué tengo aquí. Vamos a ver las preguntas por la pantalla y me había quedado una que era muy interesante por ahí. Bueno, eso. Interesante porque decías también que hay que notificar todo este tipo de eventos, pero también hay que registrar, y fundamental registrar. Entonces alguien pregunta, si se compra en farmacia con receta y luego cómo se queda registrado que una persona se ha vacunado. Cuando se lo administra en el centro de salud, ¿lo registráis vosotros? Claro. Y se pone como, bueno, se mete el lote y ya está. Vale, vamos a ver. Nos dice Vicky, no sé si será una percepción mía. Aquí hay algo de subjetividad, pero he observado que después de la vacunación del COVID había un aumento de pacientes con herpes zóster. Dice, ¿podría ser un efecto secundario de la vacunación del COVID? Aquí alguien lo está estudiando, pero vamos, prueba, evidencia científica no creo que haya de esto, ¿no? Sí, se ha visto. Se está estudiando. Sí se vio que ha aumentado el herpes zóster, que el COVID ha aumentado la posibilidad de padecer un herpes zóster. El motivo lo desconocemos por el momento. Posiblemente Lara García Prieto, me voy a que esa inmunidad, ¿no?, durante el tiempo que hemos tenido el COVID ha podido disminuir y se desarrolle, pero es aventurarnos a mucho, ¿eh? Vale. Pero sí es verdad que está sucediendo. Como razonamiento tiene toda la lógica del mundo, pero bueno, mira, qué bien, buen momento para que llegue la vacuna, porque al final el COVID se va a quedar también con nosotros como tantos otros virus. Habéis nombrado a los trasplantados de órgano sólido y los que están en pretrasplante. Dice, ¿lo tenéis contemplado en vuestras comunidades? Los que están esperando trasplante, ¿está contemplado que deben recibir la vacuna? Yo creo que en mi comunidad sí que a través de preventiva, yo creo que hacen algo, yo creo que sí. Yo creo que en mi comunidad autónoma sí, pero tendría que preguntar al servicio de medicina preventiva, que trabaja muy bien. El servicio de medicina preventiva del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla es un equipazo. Desde aquí les quiero felicitar. Pues nos sumamos a esa felicitación, que también todo hay que decirlo. Vamos a ver, si tiene una embarazada, no habla de la vacuna, habla de la patología, ¿tienes el herpes zóster? ¿Están embarazadas? ¿Puede afectar al bebé? Pobrecita, lo que le faltaba. Yo diría que
Sí, ¿no? sí, puede tener consecuencias en el feto. ¿De qué tipo? Por precisar. Pues ahí ya me pillas, pero consecuencias puede tener. Yo no sé si algún tipo de retraso, no lo sé, me pillas, no me va a aventurar, pero que tiene consecuencias, sí, de la misma manera que pasa en el caso de que tenga pues algún otro tipo de patología, como pueda ser una varicela. Aquí hay pacientes, dice alguien, hay pacientes que tienen una reacción vacunal tras la primera dosis y entonces rechazan la segunda. ¿Cuál sería vuestra estrategia en ese caso? Si dice, no, yo ya me puse malísimo y no me pongo la otra, ¿cómo le convenceríais? Bueno, más que convencer es informarle de que no va a estar correctamente protegido si no se administra esa segunda dosis. Pero evidentemente yo creo que tampoco se le puede forzar. Es decir, hay que invitarle, darle la información y que él decida. Y con esa información, pues a lo mejor en esa visita no, pero igual a lo mejor ve algún caso cercano de un herpes zóster, ve que lo pasa muy mal y dice, bueno, pues casi es mejor la reacción de la vacuna que no el pasar la enfermedad. Claro. Bueno, ya estamos acabando, pero os voy a hacer una pregunta sobre todo para Lara y para Raúl, que no sé quién es también anónima, pero vosotros que estáis en un centro de salud a pie del cañón, ya habéis puesto una serie de dosis. Un poco, ¿cuál es la conclusión a la que llegan los pacientes? Pues están felices, ¿qué feeling tenéis con los pacientes que vienen a vuestra consulta por tema herpes? O bien el que lo pasó y ahora le ofrecéis la vacuna, o el que no lo ha pasado está en grupo de riesgo. Al tiempo, como luego lo seguís viendo, supongo, la misma población, ¿qué sensaciones tenéis? Nosotros, bueno, yo en Madrid, que ya llevamos un año administrándola, sí que hemos visto que ha habido una evolución, que incluso ya hay pacientes que acuden a la consulta a pedírtela, ¿no? Ya sea que esté financiada o no financiada, ¿no? Por lo menos ya vienen ellos a pedirte la información o incluso que se la administres. Eso sí que lo he visto. O es que cada vez va viendo más boca a boca por eso, porque es una enfermedad que sí que se conoce. Yo en Cantabria trabajo principalmente en pediatría. Las vacunas que he puesto han sido conocidos, es decir, como os he comentado antes, el tío de mi mujer o alguna abuela de algún niño que yo veo viendo. Y bueno, pues sí que es cierto que te preguntan, oye Raúl, ¿tú qué me recomiendas? Porque lo que ha comentado antes Inmaculada, de que cada vez se tiene más fe en la enfermera, yo es que eso lo llevo experimentando y viviendo ya muchos años. Es decir, que entre comillas, somos un poco más uno de la familia y que, bueno, pues están encomendando la salud de sus hijos y su salud a nosotros como profesionales. Entonces, lo que nosotros le digamos. Por eso tampoco cuesta nada el que si una vez nos preguntan algo y no sabemos decirle, pues mira, no lo sé, me voy a informar y te digo. Es mejor que no decir algo que luego nos tengamos que contradecir a nosotros mismos. Entonces, si tú a la gente le dices, mira, es importante el que te protejas, porque, bueno, pues si vas a tener luego un herpes con unas complicaciones como pueda ser una neuropatía posherpética, pues es muy jodida, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que si tú a la persona la hablas clara y eres proactivo en la vacunación, los pacientes se vacunan. Pues nos quedamos con ese mensaje. Es un mensaje muy positivo. Tenéis una función esencial en la sociedad para trasladar estos mensajes, para conseguir que los pacientes, la población sana, continúe estando sana en la medida de lo posible, y para eso tenemos vacunas que son armas imprescindibles y que han cambiado la evolución de la patología. Cuando decíamos, no, ya los estudiantes de enfermería no saben, no han visto varicela, no han visto tal, y bueno, pues antes que todo eso, vosotros, la viruela también en los 70 ya se fue al garete, entonces, que esto está demostrado y es palpable, o sea, hay que ser muy cenutrio para andar desinformando, pero por desgracia tenemos que enfrentarnos a ello. Han sido 2 horas apasionantes las que hemos estado aquí hablando del herpes zóster con nuestros invitados de hoy, con Lara García Prieto, con Raúl Ayala y con Inmaculada García. Os damos las gracias por estar ahí, por poner tantas preguntas tan interesantes. Hemos contestado a casi todas, algunas habrán quedado por el camino, pero bueno, habrá más formaciones y posibilidad de preguntar, porque hacemos muchos webinars gratuitos
y muchos que están ya previstos. Todavía antes del verano puede caer alguna cosita más de formación desde el Instituto ISPOS, desde el Consejo General de Enfermería, y en esta ocasión no puedo sino dar las gracias también a GSK, que ha colaborado en que sea posible hacer esta formación con tantísima gente en directo. Sé que no tenéis tiempo, el buen tiempo, las obligaciones enfermeras son muy complicadas. También os recuerdo que mañana, probablemente a mitad de mañana, ya esté colgado todo el webinar en el canal de YouTube de ISPOS para poder verlo con calma, para luego responder a las preguntas para obtener el certificado y todo eso que hay que hacer. Y bueno, para tenerlo va a quedar ahí y dejamos información buena como la que habéis ofrecido, de primerísimo nivel, presentaciones para que la gente se las vea, se las guarde, no os las plagie, pero las tenga ahí para aprender. Muchísimas gracias a nuestros ponentes de hoy, a Pilar Fernández, que es la directora en la que orquesta toda esta iniciativa, a nuestros compañeros de comunicación e informática que están ahí detrás porque esto es más complicado de lo que parece, pero ha salido bastante bien, y a todos vosotros por estar ahí. Os recordamos que en Canal Enfermero tenéis toda la actualidad de la profesión enfermera, tenéis ISOs para temas de formación y muchísimas iniciativas del Consejo General de Enfermería de España, y os esperamos muy pronto al otro lado de la pantalla. Adiós.